Jungle. Hola, buenas noches a todos, a todísimas. Hoy tenemos otro jueves, otro especial. Ya sabéis que empezamos la semana pasada, bueno, no, hace dos, con importaciones de PlayStation 2. La semana pasada, el primer volumen de nuestra colección de PlayStation 2 de región PAL. Y hoy hacemos el segundo. 110 juegos he sacado de la balda, 110 vamos a mostrar hoy, a ver lo que nos depara la noche, unas 3 horitas supongo, por ahí andará. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar por aquí. Vamos a ver quién tenemos aquí en el chat ya. Tenemos a Keiko. Hola Keiko, muy buenas, guapísima. Y Fonch, aquí el señor Alf.
Muy buenas, Fons. Y Pili Tenten, otra guapa aquí tenemos también, la tercera. Ha hecho pole con Keiko y Fons. Pero como no, tenemos aquí también a Meloblastos, a Noisa y a Glokimara. Muchísimas gracias a los tres. Y Miguel Rojo, hola Miguel, ¿qué pasa? Y Ses Masegart, muy buenas. Nos dice aquí Meloblastos, mañana el Mario Wonder, yo voy a esperar a comprarlo, que ando liado con el Sonic. Bueno, si no lo queréis jugar de entrada, tanto os da comprarlo ahora, que mañana, que pasado, o que de aquí 2 meses o 3, porque no va a bajar de precio en bastante tiempo, a no ser que hagan una locura esta gente de MediaMarkt, con una bajada sin IVA, una igualación, una igualada de Amazon a media y cositas así, porque poco baja Nintendo y sobre todo un juego de salida, o sea que si no te va de jugar ahora, ahora más adelante da igual, o sea, cuando te vaya mejor, o sea, está claro, con Nintendo. Además dice Noisa, el 20 de noviembre el Black Market, bueno, sí, Black Friday empezará, supongo, alguna cosita habrá de rebaja, yo creo que sí, y más ir viendo ya que han habido rebajitas de algunas tiendas, yo creo que sí que va a haber algo. Hola Suaves, muy buenas, ¿qué tal? Dice que Sesma está con Persona 5 y 1000 juegos pendientes que ya bajará. Sí, Noisa, es el Black Friday. Sí, bueno, todos tenemos cositas pendientes. Me ha sabido fatal cuando he puesto en el chat de Telegram que se había acabado el Castle Cashers, que se había acabado el pre-order y Jack no se había enterado el pobre. Qué mala suerte. Mira que lo dijimos un par de veces. Pero bueno, es lo que tiene. No se puede llegar a todo. Y si menos si no te enteras, peor. Dice que Miguel se va a esperar al Mario Elefante que más adelante. Ah, no, que sí, que no espera, He leído mal, he leído mal. Mario Elefante me pone, sí, está siendo notas brutales, 92 o 93 de Metacritic, me parece, o 94 estaba. Está siendo acojonante las notas del Mario, ¿eh? Y aquí tenemos al bueno de Kai también. Mira, vamos a hacer una promocita a Kai, y su canal de YouTube. Antes de liarnos ya con Play 2 y ponernos ya manos a la obra. Vamos a empezar. Y buenas noches, gente. Eva está por aquí, está liadísima. Estamos haciendo, ya sabéis que hemos hecho restock de la casa. Aquí veis un poquito que hemos hecho, pero no le acaba de gustar a Eva que se vea todo tan rojo. Así que igual movemos estas baldas al otro lado. Y el curro que me he pegado durante 1 día y medio no vale de nada. Así que nada, empezaremos de nuevo. No, ahora están ordenaditos. Ahora están ordenados, eso sí. Aquí, por ejemplo, en esta balda, de aquí hasta el fondo, hay 552 juegos. Han cabido aquí. Bien puestocitos y tal, 552 juegos de Switch. Así que es lo que cabe más o menos en este tipo de Switch. Lo bueno que tiene es en espacio la estándar cabe genial. En cambio PlayStation 2 lo que vamos a enseñar no cabe tanto, es mucho más, necesita mucho más espacio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir preparando aquí la cámara. Aquí cambiamos. Aquí. Vamos a cambiar. Y aquí tenéis cambio y vamos a empezar por el primero. Primero de la noche. Primero de la noche. Vamos a poner ya gameplay. Preparamos, lista y arreando. Bueno, yo supongo que muchos os suenará el Wipeout, el Fusion. Que además este ya era cuando me parece el primer juego de Psygnosis. En conjunto ya con Sony, que ya la compró, cuando ya compró Psygnosis la gente de Sony. Y este no es el para España, porque este creo que lo compramos directamente en Londres, en uno de los CEX, a 1 libra o algo así. Estaba nuevo, la verdad, mirad. Incluso aquí lo de desprecintar. Y se vino para casa. Aquí os dejo este Wipeout Fusion, que se ve genial en Play 2. Como podéis ver, se ve muy bien. No, esa dice, ¿les ha quitado los Funkos de Hello Kitty? No los hemos quitado, se han cambiado de sitio, pero bueno, volveremos a... Eva dice que no le acaba de gustar, que le mola más que aquí en el setup se vean sus cositas y tal, y modificaremos esta estantería para el otro lado. Y bueno, que no le acaba de gustar que haya tanto rojo, que sea todo tan uniforme. Dice, ¿tienes todos los juegos de Switch con funda? Dice, sí, estuve como unas 10 horas
entre ayer, bueno, anteayer y ayer, fundando juegos, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el primero que sacó los estaban fundando. El por qué los tengamos precintados o no, los hemos protegido. Porque nos hemos estado dando cuenta, supongo que os estaréis dando cuenta vosotros, que tanto el precinto de Switch como la propia caja, lo que va adentro, incluso cualquier golpecito aquí o de sacarlos, estas carátulas son una auténtica chapuza. Son muy finas, mirad las cestas del game, que cualquier uña, cualquier cosa, te cargan la caja, la carátula y todo, y es un desastre, aunque los tengas precintados. Entonces, ¿qué hemos decidido? Pues estas funditas que ya los hemos pasado muchas veces en Amazon, que por poquito más de 10 euros tienes 200 fundas, son muy buenas. Tema de tacto, brillo y protección, porque además tienen esto de aquí que evita bastante el tema de la uña. Y mira, protegerlos no nos costaba nada. Que los quieres abrir, sacas el juego, además son reutilizables porque llevan el pega. Sacas el juego, desprecintas, juegas y vuelves a meter. O sea que por ese lado bien. Y bueno, a lo que volvemos, a este Wipeout Fusion, muy recomendable si lo encontráis en PlayStation 2. Todavía muy jugable, es uno de los juegos que se puede jugar muy bien en Play 2. Este Wipeout Fusion. Bueno, vamos al siguiente. Un juego de Warhammer. En este caso, nos hicieron un shooter, no estaba nada mal en primera persona, este Fire Warrior. Este sí que llegó en Portugal, España, de la gente de THQ. Incluso, aunque veáis aquí with net play, que es en inglés, es la española, española italiana, me parece. Sí, española italiana. Ya tenía funciones de red. Ya empezaban los juegos a tener red aquí en Europa, porque empezó muchísimo antes en Japón y Estados Unidos. Aquí llegó mucho más tarde y con menos funciones, pero bueno, llegó. Dice Sesma, además, así no se raya el precinto. Dice que pasemos el enlace de las fundas. No sé si estará por ahí Eva. Si no, me lo recuerdas y lo miramos bueno, o en el Telegram. Sesma, ¿estás en el Telegram tú? ¿Estás en el Telegram? Creo que puso las fundas el bueno de Jack hace un día o dos, que las puso, que lo pidió Pili. Y si no, lo miramos. No, esas lo puedes pasar tú, son las de 20 por 12, creo. Que además son 10,90, 200 fundas, están de puta madre, la verdad. Dice Miguel, las cestas del game son como las fruterías que todo Dios mete la mano y me hace la... Sí, ya pasé fotos esta semana, principio, de varios games, auténtica destrozo. Y lo fuerte es que eso va a venderse ahora en Navidades y en el propio Black Friday va a venderse, como pasa cada año, las cestas bajan una barbaridad, se vende casi todo. Y eso va a rular por ahí, o sea que... ¿No estás en Telegram, Sesma? Bueno, a ver, mira, las ha pasado Miguel. Eran estas, mira, lo miro, Miguel, lo miramos, lo comprobamos y le digo si son estas o no. Un momentito. Vaya, ahora me pide reconocimiento de caracteres, en fin. No, pero no es logueándome, Eva. Ya, te lo pides si es uno no... Aquí. No, estas no son. Las que son estas. Estas de 10,80, 10,48. Y ahora copio el enlace. Control C, Command C. Voy a tener que hacer aquí un cambio. Y lo paso por aquí. Son estas, a ver si te valen. Comprueba que sean las de 12 por 20. Valen 10,48 Sesma. ¿Vale? Ya verás que calidad, precio y cantidad es genial.
En teoría están hechas para muchas cosas, pero van genial para PSP y Switch. Son espectaculares a nivel de calidad y precio. Cualquier lotecito de 50, 60, 100 bolsitas ya te valen 15, 20 euros. Y estas por 200 tienes de las mejores y muy buen precio. Dicen que son mejores que las PET. Sí, yo creo que sí, porque la PET al final es muy caro. Para ciertos sistemas está bien, pero tú imagínate si tienes una colección de 300, 400, 500, 600 juegos, 800, te puedes dejar una pasta en PET, muchísimo dinero. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, ya veis el Warhammer 40.000, un juego económico, si lo veis, si os gusta. Además de la saga, la saga de Warhammer también la subraza Tau, me parece que eran los Tau, creo que sí, y no estaba nada mal. Bueno, vamos con los siguientes. En este caso son dos. Y son los Musou. Estos Warriors Orochi. En los cuales aquí Koei. Además este sí que llegó. Este era portugués. El primero Portugal, España. Pero creo que el Orochi 2 no llegó a España. Solo salió en UK. En UK. El Warriors Orochi 2. En esta subsaga de los Warriors Orochi, aquí mezclan lo que sería los Sengoku Basara, la saga de samuráis aquí. La saga de samuráis de Koei, conjuntamente con los Dynasty Warriors, y mezclaban Japón y China pegándose de tortas. En esta subsaga de Koei. A mí me encantan mucho los Musou. Me parece que en Play 2 los tenemos todos. Todos los que son, bueno, Samurai Warriors, que son las Sengoku Basara, los Dynasty Warriors, las subsagas de los Empire, los Tactics. Hay bastantes juegos de las subsagas. Este sería el primero. Y el segundo sería este. Dice Segar, dice, sí, he estado, pero como digo antes, he pochillo en mi opinión. Bueno, no estaba mal, después de lo que llegaron a sacar, era de lo mejorcito en aquella época de Warhammer 40.000. Hasta la fecha no había demasiados juegos exponentes de Games Workshop, de Warhammer. Era de lo mejorcito. Ahora, si me comparas a otros juegos, pues sí. Pero bueno, es como si al que le cante Warhammer, sobre todo el 40.000, pues lo puede disfrutar un poquito. Y ahora un juego de Sega. Ya sabéis que Sega, después del fracaso con Dreamcast, pues tuvo que empezar a emigrar. Empezó a sacar sus juegos, entre ellos, por ejemplo, este Echo the Dolphin. Juego que está bastante bien en Dreamcast. Casi podíamos asemejarlo al inicio de los Walking Simulator en este Echo. Y bueno, y este además, como podéis ver, era de los inicios de Play 2, que eran las cajitas negras. Además estaba importado, lo trajo Sony de Sega. Encima llegó un acuerdo Sony con Sega para distribuir sus juegos, imaginaos. Y era completamente en español. A ver si sale aquí. Poquito para que veáis. No estaba nada mal. Y bueno, te ponías en la piel del delfín y bueno, era muy disfrutable. De hecho, cuando salió en Dreamcast, la gente lo lavaba un montón. Así bien después, ya una vez que murió la consola y salió ya para la Play 2 y tal, fue bastante olvidado el juego. De hecho, es muy difícil encontrarlo ahora en PlayStation 2. Me costó mucho en su momento encontrarlo y buenas condiciones, porque estas cajas, los de las primeras ediciones de Play 2, las negras, encontrar un juego en condiciones de esta primera jornada de juegos es como encontrar una aguja en un pajar. Están casi todos machacadísimos. Bueno, era un jueguecito de la casa Essential Games, una casa que cogió el relevo de los 505 Games. Ya sabéis, estos juegos tan caros de Play 2 y que de shoot 'em ups y juegos japoneses rarunos de las series 2000 japonesas, 2500 más bien.
y nos trajeron este Darwin, también de la serie 2500 japonesa, que es español-inglés. Es un juego de evolución y estilo Pikmin y con estrategia. A ver, lo veis. Bastante raro, eso sí, es muy raro encontrar este juego ya, este Darwin. Es bastante buen juego, bastante desconocido. Y en este caso, pues tenemos que evolucionar. Empezamos como monos o simios y empezamos a evolucionar hasta este fulano que sale aquí, que ya es casi la parte más evolucionada, ¿no? Y puedes llevar hasta 30 minions. Y bueno, tiene sus etapas y estrategia y evolución. Está bastante chulo, está bastante bien este jueguecillo. Y además salió, creo que en su momento salió a precio reducido en Play 2. Algo me dice Eva que quiere que cambie la cámara, pero es que si no sale el foco se deslumbra. Ya está bien, Eva, sí. Aquí tenemos el Kim Possible, un jueguecillo que está bastante bien dentro de lo que sería la saga Kim Possible. Bastante económico, era bastante barato y que no se ve nada mal. Es un juego, ya como veis, plataformero de desarrollo horizontal, un semi 2D, y estaba bastante chulo. Y era muy económico. Este doble identidad. El tema es verlo ya, es un juego bastante baratos y ahora ver ese tipo de juegos son un poquito complicado. Dice Pablo Reto Escobar, dice, me traes Raid. ¿Quién me traes, Pablo? ¿Quién me traes? A ver. Este además era completamente español, creo. El Dogs Life, sí, ¿no, Isa? Lo tenemos el Dogs Life, la vida de un perrillo. Lo tenemos por ahí, saldrá en uno de estos directos. Voy sacando cubículos, no os tengo un orden muy establecido. A veces tengo todos los juegos de la saga, de ciertas sagas, y otros los tengo repartidos. Pero de tenerlos sí, sale más el perrete de la portada, no está nada mal. El Dogs Life. Vanegas, gracias, hombre. Hola Lola Saji, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Nos vemos mañana, ¿no? Era mañana, ¿verdad? Bueno, ahora un jueguecillo que no está nada mal. Aquí tenemos el Astro Boy, muy guapo además, y además lo hizo el equipo de Sonic Team, de Sega. Hombre, tenemos aquí a Vanegas, es verdad lo que nos decía el bueno de Pablo. ¿Qué pasa, Vanegas? ¿Qué tal? Aquí su raid. Ya sabéis quién es Vanegas, ¿no? ¿No sabéis? Es el némesis de la secta. Hola, guapísimo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí los raiders de Vanegas. Aquí os dejo el canal de Vanegas, que ahora además consiguió el partner hace muy poquito. Va a tope. Canal muy chulo. Tenemos de todo allí. Pasaros por ahí si no lo conocéis. Gracias a todos los raiders por pasaros. Y a los que nos estáis siguiendo, no soy C4Net4, Orux y Eugenidrive. Muchísimas gracias a vosotros y también a Vanegas. ¿Qué pasa? Mira que a Pili le mola mucho Vanegas, ¿eh? Dice, cuidado que hay mucho troll entre estos tipos. Aquí tenemos a José Lume C12 también, nos sigue. Y mira, Jorge Voltineta nos ha cambiado un share de 75 bits. Muchísimas gracias, Jorge Voltineta. Hola, Cookies. Hola, Cookies, ¿qué tal? Mira, aquí tenéis, estamos enseñando la colección de PlayStation 2. Ya es el segundo volumen de la colección. Y aquí tenemos el Astro Boy, el juego que sacó el Sonic Team de Sega. No estaba nada mal, además. Bastante chulo. Dice, consejo, quita los bits, jaja. Bien. Un abrazo, voy a cenar. Muchísimas gracias, Vanega. Muchísimas gracias, guapo. Nada, que aproveche,
Y enhorabuena, por ese pedazo de canal que tienes ahora mismo, que va a tope, va a tope. A veces, de vez en cuando te veo a través de Eva, que aquí, aunque tengamos, somos dos, a veces Eva es la líder aquí, la jefa del canal. Y aunque ponga Osievi, yo poquito pongo con mi canal, ¿eh? Gracias, Vanegas, guapísimo. Dice, Vanegas mola mazo, dice Billy, es gente de bien y de Vallecas. Graciñas. Dice Jorge Borgín, un abrazo, Vanegas, no volveré a hacerlo, dice. Y Oru, aquí nos portamos bien, hay que respetar que aún no hay confi. Bueno, a ver, nosotros, esto es un canal bastante blanco. Dentro de lo que cabe, intentamos dar contenido, pero bueno, intentaremos adaptarnos a vosotros, ¿eh? Bueno, aquí teníamos el Astro Boy. Vamos al siguiente. Uno que lamentablemente no nos llegó aquí, este Akira Shikobal, que salió en Italia, UK y algún país más, me parece, de la Comunidad Europea, pero que este juego de pinball lamentablemente no llegó a España y hay que importarlo. No estaba nada mal este juego de Bandai. Hombre, Pablo Retro se nos suscribe con Prime de nuevo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, guapísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Nos trae la raid y artífice de la raid. Gracias a Vanegas también. Y aquí tenéis no estaba nada mal. En algunos momentos complicado, pero bastante bueno este juego de Akira, de pinball. Lo que pasa, bueno, los amantes del manga y el anime de Akira nos hubiese gustado otro tipo de juego en Play 2. Pero bueno, nos llegó esto. Gamera una mano nos sigue, muchísimas gracias, Gamera una mano, muchísimas gracias. Yo ya ni con las dos, ni con las dos manos soy capaz de jugar ya, me he vuelto ya un viejales. Y bueno, si este lo queréis, lamentablemente ha subido un poquito de precio. Este hace 3-4 añitos, los 15-20 euritos, se podía encontrar bastante fácilmente, creo que ha subido un poco. Aunque bueno, no sé si os gustan los pinballs, creo que es una buena compra. Dice Gamer, Gamer una mano, dice, vengo de parte del que apoyo de Vanegas, agradeceselo a él. Bueno, es buena gente Vanegas, es un tío elegante, es un tío de Madrid, se nota, pero es un tío muy, muy elegante, es un tío guapo. Y ahora aquí un juego que lamentablemente Sony no ha recuperado, y es un juego que al menos llegó a Europa. Es este War of the Monsters, Guerra de Kaijus, guapísimo. Este War of the Monsters, si no lo tenéis en Play 2 es muy recomendable, la verdad. A ver si no lo conocéis. Lo que pasa que sí es verdad que se ha convertido un poquito en rara avis y ha subido un poquito de precio. Pero es un juego muy chulo. A ver, para que veáis un poquito cómo es el gameplay. Dice, hola guapísima, ni que sea, Wakemi, ¿qué tal, guapa? Esta guerra de los monstruos. A ver un poquito, aquí es el inicio. El gameplay estaba muy chulo, me lo pasé muy bien con él en su momento. Y bueno, este juego es licencia de Sony. Y esta licencia, pues bueno, está ahí olvidada y no le han dado más uso. Ni en Play 3, ni Play 4, ni creo que ya vuelva a meterse con él. Hoy PS2, Pili, sí, hoy PS2 y lo he puesto en Telegram. Hoy es PS2. Sí, como te dice Gamer, el bit son las monedas de Twitch. Otro jueguecito bastante olvidado, la gente no lo tiene en cuenta, y Namco tampoco, que estuvo bastante chulo este juego de plataformas iNinja. Y un juego que hasta la fecha era bastante económico. También salió en GameCube, los que tengáis GameCube igual ya lo conocéis, este jueguecito. Y que está muy bien.
Problema, que fue una distribución bastante cortita en España, cuesta mucho encontrarlo. Y Namco parece que lo ha olvidado que esto se distribuyó, que lo hicieron. Bastante chulo. A ver un poquito de gameplay que veáis. Dice, el juego es muy cookie, me suena. Sí, era bastante chulo, este juego. A ver si vemos un poquito de gameplay, que lo veáis, el tema plataformero. Dice Gamer que con Vanegas siempre te ríes, Pili. Sí, buena gente, sí. Mira, también al bueno de GG Golf también nos hace otra raid, otra pedazo de raid. Hola Golf, ¿qué tal? Malrats, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor Gallego? Mira, aquí chicos tenéis al bueno de GG, que además es un jugador espectacular de golf. Su canal va muy dedicado a golf, aunque también juega otras cositas, y tiene a su Valderrama como experto jugador de golf ahí. Es un canal excelente. Pasaros si no lo conocéis. Os va a sonar guay el cómo juega, cómo disfruta con el golf. ¿Qué tal, Antoñito Majo? Gracias por la promo. Sí, buen canal el señor Golf. Y luego como persona es un tío estupendo. Además, un tío estupendo. Bueno, ya veis que el Ainija estaba muy chulo. Me encantaría un remaster, un remake de este juego, la verdad. Me lo pasé muy bien en su momento. Estaba muy guapo esta Ainija. Como chulo fue la saga esta, Time Splitters. Este era el último juego de la saga. También tenemos los otros dos por ahí. Ya aparecen en algún otro directo. Ya sabéis que los tengo en cubículos y voy sacando juegos de 100. Ese Time Splitter era el último de la trilogía y que no estuvo nada mal. Doblado al español, además. La gente lo disfrutó mucho. Dice Pablo Retro, dice, buena persona, mejor golfista. Dice Pili, dice, Gamer a una mano, lo veo todos los días, a Vanegas, a Colgadito, y a Goli, y a Cosi. Son los 4 canales que ves. Bueno, al final, más o menos, compartimos muchísima gente, Pili. Eso es bueno. La verdad es que Time Splitters estaba muy bien. Qué pena que murió en Play 2. Murió con la consola y no ha habido ninguna continuación de la saga. Pero bueno, ahora vamos a enseñar unos jueguecitos que por fin, por lo menos, nos llegaron. Fue Wild Arms. Wild Arms salió en Play 1. Además, ya sabéis, es un RPG, un JRPG estilo western, y que distribuyó Sony en Europa y apoyó Sony en sus inicios, pero que su segunda parte en Play 1 no llegó a Europa, se quedó en Estados Unidos. Pero retomaron la saga. Sí que llegó en esta ocasión su tercera parte, pero en esta ocasión ya Sony se quitó de en medio y lo trajo Ubisoft como distribuidora. La tercera parte en este caso, el Wild Arms 3. Si bien la calidad del 3 no me hizo tanto como yo disfruté el primero de Play 1, el primero de Play 1 me encantó, a pesar de que gráficamente, no sé si lo habéis jugado, personajes chibi, bastante tosco, pero lo disfruté muchísimo. Luego nos llegó este Wild Arms 4. Tardó en llegar, pero había problemas de licencia, de distribución, nadie lo quería traer. Y al final nos trajo 505, menos mal, de la distribuidora italiana. En este caso ya era totalmente en español, o sea, para España. Mejoró muchísimo el juego, el gameplay del 4. Como podéis ver, vista isométrica, bastante más fluido. Mejoró mucho el gameplay. Mejor juego. Pese a que también vendió muy poquito este Wild Arms 4.
Y ya el último de la saga que nos llegó aquí a Europa, a España, fue este Wild Arms 5. No tengo la PAL España, porque este juego me salió muy baratito, este precintado de italiano. No sé si fueron 8 o 9 euros precintado en su momento. Y bueno, ya me quedé con este. Como lo jugué la versión Sparrow en su momento. Y este es el que... El quinto, el cual mejoró también bastante. Este sí que nos llegó muchísimo más seguido al 4. Qué pena que no veamos ya más esta saga. Dice Pilder que le encanta el opening del primer Wild Arms. Sí, a ver, para mí el mejor fue el primero. Quizá también porque nos cogió la época de Play 1, que quizá lo cogíamos con más ilusión todo, y con más entusiasmo y más nostalgia. Pero yo me acuerdo haberme hecho el Wild Arms un par de veces. Y el primero, a pesar de que, bueno, ahora igual lo rejugaría y me costaría mucho hacérmelo de nuevo. Pero bueno, me encantó. Pues Pili, es una saga muy chula, ¿eh? Además son JRPGs ambientados, sobre todo los primeros, y ese también, en parte del oeste, en el western, bastante guapos. Y aquí está el intento de metargeorsear, o sea, la gente de Ubi, dentro del lore de Tom Clancy, de sus novelas, este espionaje, nos sacaron estos juegos de Splinter Cell. Creo que hay uno más en Play 2, que sacaron también en casi todas las plataformas, Xbox, las que había en el momento, incluso GameCube. Los Splinter Cell, que eran juegos de espionaje. Metal Gear Solid hizo mucho daño a nivel de influencia, en el buen sentido de la palabra. Y sacaron estas cositas que estuvieron muy bien los Splinter Cell, sobre todo los primeros. Este creo que fue el tercero, el Pandora Tomorrow. Hay otro más que creo que está por ahí también. Y ya aquí ya metían juego en red, se podía jugar en red. Como he comentado al principio, el tema online, Europa fue la región más tardía en llegar. Primero fue Japón y Estados Unidos, donde había juegos que realmente se jugaba bien en online, pero los servidores europeos tardaron mucho en funcionar y muchos de ellos se iban a medias, con muchísimas cosas escapadas. Dice Pilder que le encanta la saga de Tom Clancy, de Splinter Cell. Sí, pero la tienen totalmente abandonada, Pilder. Parece que Ubi le comentaron hace un tiempo algo, que igual estaban trabajando en algo, pero no se sabe nada de Tom Clancy, del Splinter Cell. Y este es el Chaos Theory, no, este es el Chaos Theory, no. Bueno, la saga de Splinter Cell, muy chulada, nos llegaron cositas de SNK, en este caso los World Heroes, el Anthology, en el que nos venían los 4 juegos que existen, el Heroes, el 2, el Jet y el Perfect. La verdad que estaba muy guapos. A mí que me encantan juegos de lucha, este World Heroes, y bueno, dentro de lo que es el juego en sí, a nivel precio de segunda mano, no ha subido tanto como otros muchos. Entre los 25 y 50 euritos aún siguen encontrando este recopilatorio, muy chulo. Hola, Novo Loco, muy buenas. Aquí tenemos a otro compi. Aquí tienes al compi de Novo Loco, que tiene canal de Twitch. Hace poquito también se ha abierto canal de YouTube, pero aquí os dejo el canal de Twitch para que le sigáis. ¿Qué pasa? ¿Te referías, Pilder, al Wild Arms? Sí, bueno, el Wild Arms, estoy contigo, una saga genial, Sí, los World of Heroes, una saga muy guapa. Yo los había jugado mucho en arcade, Novo Loco. Teníamos los compis que le metían muchísimas moneditas. Los World of Heroes, qué recuerdos, la verdad, muy chulos. Muy guapos los World of Heroes.
Bueno, voy a enseñar un juego raro, también de 505. Este, a ver, además por la portada, Zombie Attack. Este juego además, el gameplay... Ahora lo veis. Bueno, realmente en Japón era el Dekionshi Panic. Realmente porque los zombies que veis, como veis, llevan capuchitas de chino. Son zombies chinos. Bueno, era una especie de hack and slash, de fases, de matar todo lo que se menea. Pero claro, no son los zombies que veis aquí, que va, todo lo contrario. Este además es multi 3, Italia, Alemania, España, me parece. Sí. Y como podéis ver, bueno, de la portada lo que es el juego en sí, matar zombies chinos, estos que van así, van andando así con la caperuchita de chino. Muy diferente. Pero bueno, dentro de lo que cabe no estaba del todo mal. Además, estos juegos eran de precio reducido. Eran de la saga de los que salieron en PlayStation 2, la saga 2500 o en Japón. Y que muchos los trajo 505 y otras compañías. Y ya salían a precio reducido. Estos se vendían aquí en gasolineras, kioscos, en algún centro comercial, los veías en las cestas, 10, 15, 20 euritos. Estaban bien, para ese precio. Hola Paco, muy buenas. 8 meses ya con nosotros. Muchísimas gracias Paco, guapísimo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la Switch? ¿Cómo va, Paco? ¿Cómo va la Switch? Hoy Play 2, Bueno, por fin nos llegó algo de Is, porque estábamos totalmente castigados en Europa con la saga Is. No había manera de que trajeran nada. Y no me acuerdo en Hobby Consolas y compañía, las revistas, que se anunció con muchísimo entusiasmo que por fin llegara un juego. Además venía completamente español, traducido. Este Is de Ark of Knights Fishing, este Action RPG tan chulo, que además luego llegó posteriormente también a PSP. La verdad es que es muy guapo, la verdad, muy chulo. Me divertí mucho con él, con este Is. Fue una sorpresa que lo trajeran, la verdad, una sorpresa muy grande. Vale, vamos a seguir. Aquí tenéis el Dynasty Tactics 2. Sí, este sí que llegó aquí. Hay alguno que no llegó de los Tactics. Este es completamente la PAL España, de la gente de Koei. Esta es la subsaga dentro de los Dynasty Warriors de Koei, la cual es táctico, estrategia pura y dura. Muy chulo, a mí me gustan mucho. Pero bueno, son bastante durillos, eso sí es verdad. Y inglés, o sea, aquí no están traducidos. Pero bastante guapos. De los 4 o 5 juegos de Yu Yu Hakusho que sacaron en Japón, en PlayStation 2, ya os enseñamos 3 que eran exclusivos japoneses, muy chulos de lucha. Pero este sí que llegó. Quizá no es el mejor, no es el más bueno de los 4. El mejor fue el último que salió, ya casi a punto de salir Play 3 al mercado, que ese es muy chulo, que lo enseñamos en el primer vídeo de importaciones. Pero sí nos llegó este Dark Tournament. No estaba mal. Y que ahora empieza a complicarse encontrarlo, la verdad. De esta serie de animación, de manga o de anime, que llegó al final, me acuerdo que lo editó Honu Media, me parece, en físico. Porque aquí en Televisión Catalana, en TV3, lo emitieron toda la serie en catalán, pero Honu se atrevieron a editarlo en físico.
Está muy guapa, sí, Gamer. Además, Glenat, la extinta Glenat francesa, que su parte catalana lo editó también en físico, en manga. Yo los leí todos. Yo en su momento los leí todos, me encantaba. Me encantaba Hakusho. Muy chulo. Y este es Italia-España. Es el formato. Bueno, el otro día en el primer volumen creo que enseñamos uno de los Yu-Gi-Oh! De los de Play 2. Y aquí tengo otros dos más. Quizá este Tag Force lo ponen como uno de los mejores. El Evolution Yu-Gi-Oh! Ya sabéis que además venían cartitas exclusivas en cada jueguecito. Hay un poquito de gameplay más. Este no estaba mal, la verdad. Quizá yo jugué al Duelist of the Rose, me gustó bastante. Pero este no estaba mal. Este le jugué menos. Dice Gamer que no puedes jugar a Yu-Gi-Oh! De consola. Bueno, tenían su rollo, pero cuando le cogías el tema... molaba, la verdad. Además, en DS, por ejemplo, hay por lo menos 8. En DS, en Nintendo DS hay por lo menos 8 juegos de Yu-Gi-Oh! La verdad. Y son bastante complicados ahora de encontrar, los de DS. Para completarlos nos hemos vuelto locos, la verdad. Gamer, ¿tienes canalcito tú? ¿De Twitch? Si tienes canalcito, hacemos promo. Y así no hay problema. Mira, aquí ponemos el canal de Gamer. Y así, los que estáis por aquí, le podéis echar una visual y ver el canalcito que tiene Gamer. Pues mira, pues gracias Gamer por hacerle una reta Vanegas para que pues nada, pasaros por el canal de Gamer a una mano y luego me pasaré también a ver qué tal tu canal. Bajísimo. Y el otro que este quizás fue el primero, este The Duelist of the Roses. Más sencillo. Bueno, era de primera jornada, me parece, este Yu-Gi-Oh! Y este... Sí. Además venía con... ¿Veis aquí las 3 cartas limitadas que venían en cada... Además pesan los manuales, aquí. Y bueno, el primer Yakuza que llegó de Sega, que llegó a Play 2 y luego tuvimos muchos años que vinieron en inglés, pero este primero, increíblemente, vino en español, traducido. Este primero que tenéis aquí, lo disfruté yo en pleno Spanish, en pleno español. Sí, muy guapo, lo disfrutaba muchísimo, pero como vendió poquito, no se le dio mucho amor en España en aquel momento. Ya cuando llegó la segunda parte, que es esta ya vino en inglés. Y como vino está en inglés, ya llegaron todo el resto, hasta los que hemos visto ya reeditarse y ya en Play 4, que ya han empezado otra vez a traducir, pero hemos estado muchísimos años sin que estos juegos se tradujeran. Lo Magarrunde dice, este es un juegazo, sí, muy disfrutable. En Play 2 lo disfruté muchísimo. Muy guapo. Muy recomendable. Que bueno, ya sabéis que en Play 4 tenéis el Kiwami, que es el remake de este juego, el Yakuza Kiwami. Y luego tenéis el Yakuza Kiwami 2, que es el remake del segundo. O si los queréis rejugar en formato más nuevo, ¿no? Aquí el Yakuza 2. Gráficamente realmente no había demasiado de uno al otro. Cambiaba un poquito la historia. No es que hubiera demasiada mejora, pero eso sí, nos lo perdimos
mucho. A ver, yo lo jugué. Pero claro, te pierdes muchísimo. Y entonces no dominaba casi nada el inglés. Pero bueno, estaban chulos. Bueno, y ahora son una pasada. Y ahora ya es de lo mejorcito que se edita, los Yakuza. ¡Ostras, Jack! Nos ha suscrito de nuevo 8 meses. Gracias, guapísimo. Muchas gracias, Jack. Qué pena lo del Crasher Crashers. Yo no lo sabía, ¿eh? Ya que tú estabas detrás. Si no, te hubiera dado un toque. Mira que dimos aviso y todo, ¿eh? Hola, Retro Milos Pro. Muy buenas. Aquí otro guapísimo. Otro guapísimo. Que además está últimamente a tope, ¿eh? Las compritas que hace, muy chulas. Hacen poquito menos, pero de más alto caché. Nos pone los dientes largos a todos. Aquí tenéis el canal de Retro en YouTube, que hace 1 o 2 vídeos a la semana. Creo que 1, ¿no? Y pasaros por ahí que os va a gustar muchísimo. Además, ahora que está a tope con YouTube editando, le está viendo todo el tema de las ediciones. Ahora dice, hostia, pues Retro edita genial, ¿eh? Que bien edita Retro, ¿eh? Sí, hay que reconocer. Ahora que nos hemos puesto un poquito... Bueno, Eva realmente se ha puesto a tope un poquito con YouTube, con el tema de editar mejor y tal. Y dice, hostia, el curro que tiene esto. Hola, Naveche, muy buena, guapo, ¿qué tal? Aquí estamos con Play 2 hoy. No, me estaba hablando de Eva, no me entero nada. ¿Qué? Hazme el favor, ahora que te he puesto en la luz, mejor de girarlo. Que quieres que gire, vale. Es horrible para el vídeo. El día que lo vean en YouTube directamente se autodestruyen. Bueno, ahora voy a poneros un juego que se... Bueno, este juego de Microids, ¿conocéis la Microids? Era de los que trajeron los franceses, Benur, de las cuadrigas. No estaba mal del todo. A ver, iba un poco trompicones en algún momento, que lo estuve jugando yo, lo jugué Sparrow. Y bueno, los que nos gustó las películas romanos, Ben-Hur y tal, estaba bien. A ver, un juego de cuadrigas. A ver, salían muchísimas licencias y juegos en Play 2. Es como le pasa ahora a Switch. Juegos increíblemente bizarros y los sacaban en Play 2. No era normal que nos sacaran un juego de romanos, de cuadrigas. Gracias, Pablo. Voy a beber un poquito, ¿eh? Y mira, totalmente en español. La semana pasada, en el primer especial, enseñamos 2 de Armored Core. Ya sabéis, el nuevo juego de From Software que ha salido en Play 4 y Play 5, el 5, el Armored Core 5. Y en Play 2 salieron un montón, los tenemos todos, pero irán saliendo según vayan apareciendo en el catálogo. Y aquí tenemos los que he encontrado hoy, es el Armored Core Nexus. No es demasiado difícil ver ahora mismo. El problema de los Armored Core, que cada juego lo editaban y lo traía editores muy diferentes. En este caso lo trajeron esta gente, los de Indie Games. Este no es demasiado difícil de encontrar porque en este caso es Multi 5, el cual podéis acudir a toda Europa a encontrar este Armored Core. Yo lo disfruté bastante. Este no está nada mal, el Nexus. Ahora la gente que está jugando el Armored Core, por ejemplo, el de Play 4 y Play 5, ve que son juegos muy difíciles y creen que... No, pero estos son juegos difíciles desde sus inicios. Siempre han sido juegos muy complicados, juegos que te requerían mucho gameplay y reiniciar misiones y eran bastante durillos algunos de ellos. Siempre ha sido el sello que ha distinguido a From Software de no tener juegos fáciles, la verdad. Y este que ahora os muestro, el Armored Core 2 Another Ash, a pesar de que es de los primeros, precisamente por eso, y porque aquí, como podéis ver, manual en castellano, software en inglés, esta pegatina, y por ser completamente en español, me costó mucho en su momento encontrarlo. No sé cómo estará ahora. A ver, me costó mucho encontrarlo. No fue caro. Creo que pagué 10-15 euritos. Ahora, encontrar la copia fue muy complicado, la verdad.
Y en este caso, como podéis ver, esto fue distribución de Metro 3D, una editora ahora totalmente extinta. La verdad que están muy chulos, a mí me encantan los Armored Core. Y en cuanto pueda, pillaré de Play 4, a ver si baja un poquito, porque la verdad es que han sido un precio bastante alto. Y como no lo voy a jugar de entrada, pues esperaremos un poquito y lo pillaremos en Play 4. Lo suyo sería jugarlo en Play 5, pero bueno, de momento sabéis que la Play 5 habrá que esperar. Bueno, ahora unos juegos de X-Men. Yo diría que de los mejorcitos juegos de la Patrulla X que se han hecho. X-Men, Patrulla X como se les denominó aquí muchísimos años a los X-Men en España. Y son estos Legends. Juegos tipo Diablo. No sé si lo habéis jugado. Están muy bien, tipo Diablo en equipo. Con tintes de RPG. Bastante chulos. Son estos. La verdad es que bastante guapos. Si no los jugáis, no los habéis jugado, son muy recomendables. Os encantan los X-Men. Y su segunda parte, el Ascenso de Apocalipsis. También muy guay. También completamente en PAL España. Es como casi editaba la mayoría de los juegos en aquel momento Activision. No hacía multis, hacían normalmente juegos en cada país totalmente unilateral. Dice, me suena de haberlo visto 1000 veces en los usuarios de Game. Sesma Segar dice, sí, ahora verás que no los ves. Sesma, ahora te vas a los CEX, te vas a los Game y ahora ver uno de estos es bastante complicado, a pesar de que sí, vendieron bastante bien, juegos que vendieron bien, que se han estado viendo, además juegos muy baratitos, entre los 6 y 10 euros, 14, 15, lo sumo, los podías encontrar, pero que se han vuelto ahora complicados de ver, creo que han subido de precio, juegos de bastante calidad, muy rejugables todavía en Play 2, aún se pueden jugar bien. Claro, a ver, solo queda la morralla y a lo mejor juegos que están bien, pero tú ves las cajas, las carátulas, sin manuales, parece que haya pasado por encima un elefante, totalmente destrozados, juegos que luego los discos hechos mierda. Normal, después de tanto tiempo, tantos años, y que quizá en ese momento el tema coleccionismo no estaba tan arraigado. Los juegos eran para jugar, muy poquita gente cuidaba lo que compraba, aunque lo jugara. Se utilizaban incluso los discos como posavasos. Yo he encontrado discos con lo que sería la huella de los vasos, de haber puesto los cubatas, habiendo quemado con el alcohol y dejando huellas en lo que sería la serigrafía de los discos. Bueno, en fin. Dice Lumagarrunda, dice, en Game no ves ni eso ni ninguno de PS2. Bueno, algunos se ve en alguno de por aquí, pero realmente lo que se ve es morrayilla buena, muy morrayosis, muy morrayosis. Dice, y pensar que pillé un Sayuki a 10 euros en Game. Bueno, no sé si os acordáis, pero los Game tuvieron muchísimo tiempo, bastantes años, los juegos de Play 2 a 4,95. Tarifa plana. Te encontrarás un Rule of Rose o te encontrarás, no sé, el FIFA. Era tarifa plana, todo 4,95. Todo tarifado al mismo precio. Vamos, hay mucha gente que triunfó, muchísima. Y dice Sesma, hizo restos de ceniza de los porros de la bajera. Sí, bueno, juegos quemados, mordidos por los perros también, cajas mordidas por el perro que lo mordería, no sé, Bueno, y la segunda parte, la verdad es que mejoró bastante. El Rise of Apocalypse, muy guapo también. A ver si un poquito de gameplay. La verdad es que luce muy bien. De hecho, un pequeño remaster de estos juegos luciría pero que muy bien, por ejemplo, en Switch para jugarlo en portátil, por ejemplo.
yo lo vería y le daríamos una oportunidad. De hecho, son mejores juegos que muchos juegos que hoy en día se editan. Bueno, aquí tenéis el Crazy Taxi. Este sí que lo tenemos en inglés, porque fue uno de los viajes que hicimos a Londres. Y en aquel momento, no es como ahora, que Londres con España, el tema precios, juegos de segunda mano, se ha equiparado muchísimo. Ya no vi, la última vez que tuvimos este último mayo, que fuimos con Eva por su cumpleaños, vimos los precios, una paridad bastante igual en tema PlayStation 2, por ejemplo, y DS. Y este lo compramos creo que a 0,50 libras. Este Crazy Taxi. Este juego de Sega. Muy guapo, ya sabéis que es muy guapo. ¡Hombre! Tenemos aquí a Corrupio. Dice, no sé por qué intuyo que está la abuelo. Sí, está por ahí el Miguel, está por ahí. Buenas noches, Corru. Aquí tenéis al bueno de Corru, al capitán. Aquí os dejo el canal de Corru. Si no lo conocéis, pasaros que os va a encantar el canal de YouTube de Corru, ¿eh? Darle una visual, pasaros y disfrutar un poquito de su contenido, que es muy chulo, muy chulo. Llevo muchos años viéndole y disfrutando, ¿eh? Y pasaros por su canal, hacedme favor. Gracias, Corru, por pasarte. Jack dice, a mí me gustó más el Marvel Ultimate Alliance. También muy guapo, Jack. De hecho, creo que sale por aquí el primero, que saldrá en el lote más adelante. También muy chulo. Yo creo que las dos franquicias son muy buenas. Vamos al siguiente. Bueno, un juego que bastante desconocido y no está nada mal dentro de lo que es la saga Battlestar Galactica, y que como simulador de juego de naves o espacial está bastante bien. A ver, este que estáis viendo en pantalla, y además el cual viene totalmente castellano, doblaje y textos en pantalla. Compartía carátula con inglés, como podéis ver aquí. Y me costó bastante encontrar este jueguecito, que era muy baratito, este Battlestar Galactica, que me encantaba la serie, pero bastante chulo. Si no lo conocéis y os gusta el tema naves, exploración, combate aéreo, es muy recomendable. Si le podéis echar una visual y conseguirlo, está muy bien. Y a ver si Eva me ha hecho una mano. Me vacía la mesa de trabajo aquí de jueguecitos. Si me giras eso, te hago lo que tú me digas. Dice que le gire esto, que hace lo... Sí. Aquí. Genial. Que si vierais aquí lo que tengo ya de torres de... No puedo trabajar. Bueno, ¿qué os parece? A ver, este tiene un poquito de filtro HD, este gameplay, pero bueno, el juego está muy bien, ¿eh? Este va de esta galáctica. Bueno, vamos al siguiente. El Evergrace, jueguecito de principio de generación de Sony. Y como podéis ver, totalmente castellano. Es un JRPG de acción, Action RPG. Y aquí os voy a enseñar una cosita que igual muchos no conocen. Aquí es de From Software, es de From. Por eso quizá últimamente están desapareciendo estos juegos, porque los coleccionistas de From se lo están llevando. Si bien el juego realmente lo estuve jugando y lo dropeé, era un poco tosco, quizá demasiado... Bueno, es demasiado tosco, la verdad. No me acabó. Lo estuve jugando. A ver, no está mal, pero fallaban cositas. Y este además es distribución España-Alemania. Que no se suelen ver este tipo de juegos en Alemania-España. ¿Qué va? Estos dos lotes, no, pues no tengo espacio. Bueno,
Otro que creo, este creo que llegó, no sé si al final llegó a distribuirse en España. Creo que el Jet Cocoon, este juego que venía de la continuación del de Play 1, que no está nada mal esta segunda parte, como podéis ver en imágenes. Creo que al final, que fue distribuido por Ubisoft, no sé si al final no llegó a salir aquí en España. No sé si Corro, tú lo sabes. Creo que no, creo que al final tuve que enviar la UK porque esto no llegó a distribuirse aquí. El Jet Cocoon, la segunda parte. La mano inocente. La mano inocente es la de Eva, que no le mola, pero ahora no se ve el juego. Lo está tapando. Aquí. Y este es el inglés completamente. El primero sí es para España, el primero, el de Play 1, pero el 2 creo que no, Corro. Yo también ahora estoy dudando, estoy hablando, claro, de este lo pillamos hace ya tantos años. Pues 7, 8 años, 10 años cuando lo miré. No sé, creo que no, pero bueno, si alguien lo tiene totalmente la idea exacta, el primero sí salió, ese sí que salió, jugué la versión española de Play 1, pero el 2 me parece que no, que fue una gran putada. Bueno, este se nos faltaba del otro especial que mostramos casi todos los juegos de los King of Fighters que se distribuyeron. Este quizás de los más complicaditos de encontrar, el Collection de la saga Orochi. Está de puta madre porque además nos viene el 94, 95, 97 y 98 en el pack. Es un recopilatorio brutal, que te vengan los 5. Se ha complicado y más encontrar la versión española portuguesa de este juego, bueno, de estos juegos. Es bastante complicado. Dice Colvio que sí que había Vale España. Pues mira, si Colvio no lo dice, pues será que sí que había. Pues la tendrían dos gatos, porque en estos años me parece que no me he cruzado con ninguno, Dice, no sé, hermano, decirle que no hay para España y vive mejor. No, a ver, no es así. No por ser ignorante si vive mejor. Hay que conocer las cosas. Y si tenemos dudas o lo existe, tú imagínate que mañana o pasado pueden buscar uno y encontrar uno. Hacemos el cambio. Sí que había para España, dice Loma Garrunde. Pues perfecto, entonces si hay para España, pues nada. Si un día lo veo, después de 15 años de no verlo para España... para Españita, dice. Pero bueno, a ver, complicado. No lo he encontrado en tantos años. Imaginar ahora. Ahora dice 60, 70 euritos, dice el Magarunder. Hombre, 70 euritos. Pues no subió tanto, No subió tanto. Bueno, vamos al siguiente. Este es un juego que no nos llegó ninguno a España. La saga Avatar, PlayStation 2, hay 3. Este es el primero, el de Legend of Funk, de Lars Airbender. No está nada mal estos juegos de RPGs de acción. Todos se quedaron, la mayoría, solo en Reino Unido. Algunos no sé si llegó fuera de Reino Unido, Alemania, por ahí. Pero creo que no. Y están bastante recomendables. Lo que pasa que eran baratitos estos juegos hace unos añitos y estuve mirando hace unos añitos la segunda parte, el Burning Fire y el otro el Earth, no sé cómo, y se han complicado. Valen mucha pasta estos ya de Avatar de PlayStation 2. Al ser exclusivos de Reino Unido, empiezan a picar bastante. Dice, 70 euros es caro, dice Pili. Con eso tengo 2 de Switch. Bueno, depende cómo lo veamos, Pili. Si es un juego que te gusta mucho, 70 euritos. Juego tan ya antiguo, en el sentido de que encontrarte un juego así complicado, si te da en la patata, te gusta. Bueno, al final es un poco relativo, subjetivo. Me parece perfecto, 70 euros 2 juegos de Switch.
De hecho, ahora, por ejemplo, Play 2 la tenemos totalmente parada y le damos amor a Switch a tope. Pero yo no veo, sí. Pero no tienes que ver, mira, lo tienes que ver. ¿No? La gente lo tiene Está de pesada, Eva, en serio, una burrada. O sea, ¿Tú sabes la de las que me llevo yo luego para editar las cosas bien? dice Navet, se dice, ya te digo, me dice, de 70 euros por un juego de completo de Super NES, ¿dónde firmo? A ver, claro, es un tema de prioridades, necesidades y lo que a uno le gusta al final. Es un tema, el tema coleccionar o jugar es muy personal y creo que nadie somos nada para decirle nada al prójimo o al vecino. Aquí cada uno es muy personal, lo que le guste, lo que le deje de gustar. Al final, aquí por ejemplo Eva muere con Switch, le encanta, o DS o 3DS, pero en cambio Play 2 no le dice nada, o sea, para nada, no le gusta nada. A ver, no me dice que venda, pero no le gusta, y a pesar de que ya le gustó que me iniciara yo a coleccionar de nuevo con Play 2. Al final es un tema muy personal. Quizá el tema portátil, a la gente que les mole el tema portátil, Switch, por ejemplo, y parecidas, reúne ese requisito que a mucha gente le mola un montón. Eva es la mejor, Team Eva. Dice que haga caso a la editora. Sí, no, esa ya le ha tenido que hacer caso. Si no, dice Jack que le gusta el Classic Crashers. Ya, sí, Jack. Bueno, el Classic Crashers lo dice Jack porque la web o la tienda online de Behemoth, que es la que tiene los derechos del Castle Crasher, lo ha editado, ha hecho un pre-order del de Switch, del Castle Crasher de Switch, y hoy ha cerrado ventas, es decir, ha hecho sold out. No sé si eran 3.000 unidades o 2.500 del Castle Crashers, de esta tienda americana, y se ha agotado. El pobre Jack no lo sabía. Y bueno, a ver si sale o se reedita de nuevo y le podemos dar una alegría. Estaremos atentos. Bueno, muy parecidos a los que hemos visto anteriormente. Estos juegos están muy bien. Los Baldur's Gate, los Dark Alliance, son juegos que están realmente bien, bastante recomendables. Y sobre todo, muy rejugables. Muy rejugables. Estos basados en la saga de Baldur's. Son un poquito más hack and slash, no tiene tanto aspecto rolero en este sentido. Le sentó genial a Play 2. Yo lo disfruté muchísimo en su momento. Y creo que son muy rejugables. Si no, tienen un toque muy parecido al Diablo, ¿eh? Tienes toda la razón. Esos son muy cotizados, Pili. ¿Cuáles son muy cotizados? ¿Los Baldur's Gate ahora? Pues no lo eran antes. Antes estaban entre los 5 y 10 euritos. No sé ahora si estarán... Ahora... Igual sí, igual por el tema de Baldur's Gate puede haber subido todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, el de Switch, el Baldur's Gate de Switch, por ejemplo, ahora está en Estados Unidos, está en los 150 dólares. Ha subido mucho. Supongo que por efecto arrastre del nuevo. Dice Naveche, dice, sí, Tony, no desprecio ningún juego. Claro que si no te interesa Play 2, pues 70 euros te parece mucho. Por ejemplo, a mí 3DS no me llama, así que cuando me dicen el precio de un mercado de algunos juegos, pues me parece muy caro. Cuando pague más que otro por una plataforma, claro, al final es el tema de intereses y nostalgia y lo que te guste. Nadie te va a hacer pagar por X dinero por algo que no te llama nada. Dice que Billy se refería al 1 y 2 de Switch. No hay ningún 1 y 2 en Switch, ¿no, Isa? Solo está el... bueno, sí, verdad, el recopilatorio de los Baldur, sí. El recopilatorio de Baldur, sí. Tienes toda la razón, Isa. Dice Naveche, Tony, sí, el Baldur de PC original siempre fueron caretas en la versión EU. Sí, bueno, el de la caja, sí. El de PC de caja, sí. De hecho, yo tenía, porque yo era amigo de un distribuidor de tiendas, de tal, y me quedaban todavía manuales del juego de Baldur's Gate 2 de PC,
originales con sus bolsitas. Tenía de excedentes que regalaban y tuve muchos años, tuve una caja entera de manuales que eran así de grandes. Los estuve regalando. Ahora imaginaos si esto lo tuviera, lo que me pedirían por ello. En fin, y los manuales de PC de aquella época no es como, son como libros ahora de guía. O sea, muy guapos además. Dice Lumar, de los de PS2 Baldur's valen 25 euros. Está bien, mira, está bien de precio. 25 euritos. Estos los compraría entre los 5 y 10 euros en su momento. No subió tanto. Y después de tantos años, creo que es un precio muy acorde. Dice Toreto. Hola, Toreto. Dice, sí, señor Tony. ¿Aún te quedaste algo de PS2? Sí, bueno, tengo... A ver, realmente vamos a hacer casi 10-12 especiales, o sea que cerca los 1000 jueguecitos de Play 2 tenemos, ¿eh? Al final es una colección que es la colección con la que empezamos de nuevo a coleccionar y ya llevaremos coleccionando 12-13 años. Ha sido una colección de ir cogiendo ítems poquito a poco y ahora muy poquita cosa cogemos, algún juego de vez en cuando sale alguna cosa. Dice Noisa, qué rabia no haber jugado los Baldur de pequeño. Cuando veo gente jugármelo, me parece flipante el mundo tan inmenso que crearon. Noisa, si no los has jugado, estás a tiempo. Son juegos muy inmersivos, muchas posibilidades, mucho texto, pero muy guapos. Siempre estás a tiempo, de poder jugarlos. Dice Pili, qué guay, Tony, antes los manuales eran muy chulos. Viviste una una buena época de los videojuegos, sí. Los disfrutabas mucho, los leías, los releías, y sobre todo los juegos de peleas, por ejemplo, que te venían el tema de los combos, de cómo pegar. Madre mía, era una gozada. Era otra historia. Dice Naveche que por general los juegos de PC caja grande no son baratos y muy difíciles de conseguir. Busca un Tomb Raider de PC caja grande. Increíble el precio de ese título sabiendo que vendía millones. Sí, pero porque las cajas grandes todas acaban destrozadas, quemadas. Ahora conseguir cajas grandes buenas de PC, lo que le ha pasado por ejemplo a Super, pero aún más increíblemente con juegos de PC que algunos de ellos ya son totalmente cajas de zapatos, es decir, no valen para nada. Pero sí, son muy caros. Dice Corrupio que prefiero los de PC. Estos están más enfocados en la acción. Sí, a ver, es más un Diablo, como dice Corru, y los de PC es una historia. Y además pues, hay mucha inmersión, tiene subhistorias, depende cómo te enfoques. Estaban muy chulos los de PC, los clásicos. Yo también los disfruté más, Dice ya que Baldur's es canalita y te va a enganchar el Dungeons of Forgotten Realms. Dragons de Forgotten Realms es una locura ese mundo. Bueno. Dice Magarrunder, eso de esperar el mes siguiente en el Micromanía o Micro Hobby para ver cómo pasarse donde se había atrancado no tenía precio. Sí, y bueno, y cuando conseguías algún truquillo, tal, yo me acuerdo al final el Hobby sacó una guía completa de los movimientos de Tekken 3. Y me acuerdo que yo estuve entrenando al Tekken 3 con el King, el tigre, el de la máscara tigre, meses y meses, y al final fui capaz de matarte, agarrándote una vez solo. Es decir, me acuerdo que King, pero tuve que ensayar mucho con aquella guía, y era enganchar, y entonces se lanzabas agarre con agarre y te cargabas a un tío. Me costó mucho, pero bueno, al final conseguí. Y luego lo ensayé todos. El Tekken 3 me acuerdo que fue quizá el juego de pelea que más horas le habré llegado a dedicar. Era entrenar por las mañanas, luego estuve compitiendo en algún torneo de Tekken y un premio gané, pero hace muchos años ya, vaya tiempos aquellos. Dice Jack, en su día me dice los dos y los Icewind Dale. Icewind Dale, una locura, y el Neverwinter Nights también muy chulo. Y se intenté cargarme el Minister, pero no se podía. Sí, había cosas muy dropeadas, había cosas que estaban bastante chungas. Bueno, hemos hecho ya un poquito off talk y vamos a seguir, si no nos quedan un montón de jueguecitos. Bueno, juegos de pistola también Play 2, se hace sobre todo Namco con la G-Con 2, ¿os acordáis? Ya enseñamos el Time Crisis 2 y el 3 en el anterior episodio, y aquí tenéis el Crisis Zone. Ah, no, este es el Dark Alliance 2, perdona, el del anterior. Y me parece que me he saltado. ¿Ves? El Crisis Zone no ha salido. A ver si lo tengo yo mal en el...
and keeps the enemy busy. Yukimura will lead a secondary force to strike Kenshin from behind at Mount Saijo Summit. Los tengo más mezclados, pero bueno, esto se arregla en un segundo y los pongo en su orden. Thus, Aquí. Bueno. El Crisis Zone. Estuvo muy chulo este, ¿eh? Este es muy disfrutable. Este juego de pistola. Me gustó. Un poquito más largo que los Time Crisis y bastante guapo. Dice Jack, el King, el agarre de la coqueta era insta-kill, pero se podía parrear entre las transiciones combinatorias. Ese tiene 4. Sí, pero bueno, también había reenganche, Jack. Yo me preparaba y entrenaba para que cuando había contra, volver a agarrar. O sea, era una gozada. Tekken me lo pasé genial con el Tekken 3. Dice Pilder, he encontrado un hack de Yukun Pal España 25 pavos. Te he enviado un susurro con el enlace por 7-3. Qué mamón, Pilder. Gracias, hombre. Le echaré un visual, a ver qué tal está. A ver qué tal está. Ya no me está generando una necesidad. Gracias, guapo. Bueno, aquí uno bastante desconocido. Se conoce más la segunda parte, que ya la mostraremos más adelante. Es este Knights of the Temple. Este juego medieval, que su segunda parte se distribuyó más, pero esta no está nada mal, la primera. Como podéis ver, muy chulo también. Hola Shinra Mapache, hola guapísimo. Aquí el Master PS5. ¿Has visto el nuevo de Retard Games de Halloween? Exclusivo 900 unidades. Métele caña que te lo pierdes, ¿eh? El que ha salido, creo que ha salido ahora, hoy. Son 999 unidades y envían la semana que viene. Esa visual novel de terror, ya la has pillado. Menos mal, Shinra, menos mal, no me defraudas. ¿Cómo choca ver TDK? Sí, bueno, TDK tuvo bastantes lanzamientos y ediciones en aquella época, ¿eh? Noisa. Bastante guapo este Knight of the Temple. Bueno, ya cuando salga la segunda parte, ya enseñaremos el siguiente. No sé dónde estará, en alguno de los lotes que tengo por ahí. Y ahora la saga Samurai Warriors, esta subsaga, que que creó la gente de Koei para hacer lo mismo que hicieron con los Dynasty Warriors, pero con samuráis. Este sí que salió en España. Este era completamente para España, el Samurai Warriors. Pero el Samurai Warriors 2 creo que no sé si llegó a salir en PAL España, pero sí salió el Empires, que sería este con cositas adicionales. Este sí que llegó a salir. Bueno, creo que también lo tengo, el 2 sin el 2 sencillo. Ya lo vamos, cuando aparezca lo veremos. Estos Musou ambientados en el Japón feudal. Hay un montón de Koei. Fueron muy prolíficos. Muchos Dynasty Warriors, Warriors Orochi, Samurai Warriors. Hay un montón, hay un montón. Y luego los Tactics. Y luego el 2 Empires, que cambiaban cositas. Metían alguna cosita de estrategia. You have my unbridled admiration. Bueno, ahora un jueguecito bastante desconocido. No está nada mal. No vendió mucho y además también de Koei, este Crimson Sea 2. Su primera parte, no sé si fue de Play 1, que no llegó a salir en Europa, no lo tengo claro. Pero esta sí que salió, este juego de Koei. Dice Shinra, hay un juego de PlayStation 5 que solo salió en China que se me resiste, imposible de encontrar. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos, Shinra? Hay unos cuantos. Te refieres a que lleva idioma inglés, ¿no?
Salió ya Gradius 5, ¿no? La leche, no aparece. Tiene que estar en algún cubículo, no sé dónde estará. Tiene que, igual que alguno más que tengo por ahí de Shot'em, tienen que aparecer. Irán saliendo. Me tienen que salir por algún lado. No se habrán ido solos de casa. Sí, el Underdog Detective. El Underdog. Bueno, el Underdog no es ese... Underdog Detective. ¿No es el que va... el de la Segunda Guerra Mundial? Es que hay otro dog que además son perros montados en cazas y aeroplanos de la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo edición en Play 4, es asiático y que lleva inglés. Ah, mira, me ha pasado el enlace. Nos quiere dar una necesidad el mono de Shinra. Vamos a mirarlo. Vale, este. Ya, vale, no sé qué digo yo. Vamos, esto es película interactiva, ¿no? ¿Oh? Vale. Ah, mira, qué guay. Pues nada, este tienes que meterle mano. Esto es muy raro, ¿eh? Dice Nadese, bueno, si voy a tu casa, el Gradius 5 puede ser que desaparezca misteriosamente. A ver, es un juegazo de Treasure que hizo para Konami. Muy chulo, muy guapo. Bueno, y este no está nada mal, ¿eh? Este Crimson Sea, si le veis, a buen precio está bastante bien. Mezcla de hack and slash, con disparos. Está bastante bien. A ver, hay jugazos aquí, ¿eh? Hay bastantes juegos que están bien en este lote. Pero bueno, un juego de Capcom, muy raro. No, este no, el de Capcom no, este es el... Se me ha saltado aquí. Bueno, este es de Konami, perdón. En esa época se hicieron muchísimos juegos de pandilleros, de navajeros, Grand Theft Auto molaba y cada uno sacaba su propia licencia y Konami nos sacó la suya, Crime Life Gang Wars, de pandilleros y estilo poquito GTA, pero con sus propias reglas. Dice, echo de menos ese tipo de juegos, ya no sale nada, dice. ¿Será por lo que no sale? Problema que sale demasiadas cosas, Shinra. Se salen hasta Sven, ¿eh? Salen juegos como Sven, imagínate. Y este Crime Life vendió muy poquito, por lo que Konami desistió en ese tipo de juegos y me parece que no trajo ningún juego más de esta saga. Bueno, este es uno de los mejores juegos a nivel técnico de la consola. Me parece una brutalidad. El Black es brutal, este juego de Criterion. Aquí se sacaron realmente la chorra. Dijeron, bueno, vamos a hacer un juego y dejar a todo el mundo con la boca abierta. Un juego que parecía de Play 3. En tema de partículas, explosiones, físicas. Mirad, este es el juego. O sea, mirad, a ver qué os parece. Si me dicen que es de Play 3, casi de principios de Play 4, te lo crees. Estamos hablando de un juego de Play 2, ¿eh? Y no de última generación, de últimos años, no. De mitad de la generación de Play 2. Era un juegazo, una brutalidad. Dice Luma Runder, el mejor shooter de PS2, mi juego favorito, me lo he pasado infinidad de veces. Es que es una pasada. Tema de partículas, las bombas, cuando tirabas bombas y cómo explotaban todo, era increíble, era un juegazo. Qué juegazo. Y además fluido, un juego fluido, o sea... se sigue viendo genial. Se sigue viendo genial. Sí. Es increíble, no sé. Y lo que no entiendo, siendo esta franquicia el éxito que le dio a nivel de renombre a Criterion y a EA, no hubo secuela, no hicieron más partes. No sé, si es que les costó tanto el desarrollo que no les ve, no sé, no ha habido más historia con esta saga. Bueno, un juego
este Metal Arms, que os va a sonar a Ratchet. El juego también está muy bien, es un plataformas muy de Ratchet, este Metal Arms Glitch and the System. Muy valorado, además, es un juego que está bastante bien, no demasiado conocido. Pero si tenéis oportunidad de echarle un ojete, os gustan las plataformas, juegos tipo Ratchet & Clank, juegos parecidos así, lo vais a disfrutar un montón. Este Metal Arms. Juego distribuido por las Tintas Sierra. Como podéis ver, está muy bien. Es esas pequeñas joyitas que tiene la Play 2, que tiene un montón, la verdad. Muy poco conocido. Y que luego los buscas y no los encuentras. ¿Por qué no hay? Y otro rarete del sistema, que tuvo una distribución muy pequeñita, conjuntamente con DS, este James Bond Codename Robocop, este juego que nació en Commodore Amiga y que hicieron esta versión para Play 2, también lo hicieron para DS, que ya nos llamamos la gente de Playit, que Playit hacía esto, te sacaba cositas rarísimas, bizarradas, y además totalmente en español, para España. Este plataformas que estaba chulísimo en Commodore Amiga, la verdad, yo lo jugué en Commodore Amiga, lo disfruté un montón. Este Robocop. James Bond Codename Robocop. Y aquí era un jueguecito bastante de Capcom, que fue un desastre. El juego tuvo notas dispares, no estaba mal, era en tercera persona, pero se esperaban mejores ventas, mejores notas. La gente de Capcom, este Without Warning, ahora vendió muy poquito, es muy difícil de encontrar, a pesar de que es un juego muy barato. Y bueno, aquí le tenéis, este Without Warning. De hecho, es un juego baratísimo, pero bueno, encontrarlo no creáis que lo vais a encontrar fácil. Encontrar una copia completa. Dice Lumarunder. No, Shinra dice, este nunca lo he visto en persona. No, es que no es fácil verlo. Yo lo he visto una vez. Es esta copia, Shinra. Esta copia. Y más la edición esta, que es italiana España, que no es multi. Capcom en esa época la mayoría de sus lanzamientos eran multi 2, Italia España, aunque hay alguno que era multi 3 conjuntamente con UK. Son los menos, son los de primera generación, está el Street Fighter X3 y alguno más que eran multi 3, pero casi todos son multi 2. Dice que lo tiene, sí, que se lo he tirado. Sí, era muy barato, Lumarunder, era muy baratito. Yo me recuerdo que esto se liquidó en centros comerciales. Se liquidó porque no lo vendió nada, no lo quería nadie. Pero me refiero ahora, después de los años, encontrar uno, no lo existen. Vende muy poquito. Y bueno, Disney, al contrario que pasó con la generación de Play 1, Mega Drive, etc, sacaba muy poquita cosa y bueno, y no de la calidad que nos tenía acostumbrados en los años anteriores. Ya no estaba Capcom detrás, ya no estaba los hermanos Perry, no había grandes equipos de desarrollo para sus juegos. Pero bueno, mira, tenemos este Disney de Tarzán, el Freeride. Bueno, no estaba mal dentro de lo que sería un juego Disney. Dios mío. Doblado al español. Pero claro, esto lo comparamos a la época dorada de Mega Drive y Play 1 y no, nada que ver. Encontraré a los cazadores. Y aquí vemos un poquito de gameplay. Lo único bueno que se lo de Disney fue lo que hizo Square Enix con el Kingdom Hearts, que ahí sí que partieron la pana y poco más. ¿Pero qué?
¡Un hombre mono! ¡Un hombre mono! ¡Un salvaje! ¡Vigilad! ¡Parece que tenemos compañía! Y era un jueguecito que ya vimos la semana pasada, que os hizo mucha gracia, el juego de los camiones, el Big Muta Trackers, que os hizo gracia por la chica que salía en bikini en la portada, no sé si se acuerdan, Noisa, que aquí tenemos la segunda parte, os dije que había una segunda parte. El Track Me Harder, es bastante complicado esta segunda parte encontrarla, me costó mucho, y sobre todo porque es para España, esta segunda parte. Este juego bastante chulo, arcade, con misiones. A ver qué os parece. Helping out Ma and Pa. But I already got my comeback match lined up for next. Un poquito de gameplay. Bueno, tienes que hablar con la gente, comprar... bueno, a ver, está bastante chulo, ¿verdad? El juego. Y luego el tema de la locura que vas con el camión es una bizarrada guapa. Vas por puntos. Juego muy chulo. Para pasar un rato divertido llevando camiones a lo loco. Como podéis ver, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. El problema de este juego, que lo distribuyó Explosive. Y Explosive era una distribuidora muy pequeñita, traía pocas copias y es muy difícil encontrar unidades de este juego, sobre todo para España. Bueno, otro juego que está bastante bien dentro de los juegos en primera persona, este Cold Winter, no estaba nada mal. Lo estuve jugando, estaba chulo. Y además totalmente castellano, este Cold Winter. Y tenía también online. O sea, ya era un juego bastante decente, este Cold Winter. Kim, Andrew, where are you? on the first floor. Bueno, aquí unos juegos vais a ver. El Champion of Norrad. Bueno, no sé si os suena los Champion of Norrad, juegos tipo Diablo muy chulos, el cual los desarrolló Sony, pero la Sony Online. A ver si os suena este, y que distribuyó Ubisoft. Aquí este logo es la SOE. Sony Online era un grupo de desarrollo de Sony que trabajaba para PC, para desarrollos online para PC. Y en PlayStation ya hicieron esta saga, estos dos juegos que vais a ver ahora, y que precisamente ni siquiera lo distribuyó Sony, y que están pero que muy bien, donde el online está presente. Mira lo que me costó, 6 euritos completo, el PAL España en su momento. Y su segunda parte, el Return to Arms, y este era un pelín más caro, 8 euritos. Y son muy recomendables, la verdad. Estaban muy bien, muy disfrutables en la época. Tenían un poquito, me acuerdo ahora que he visto el tema de cambio de escenario, el tema de las cargas de pantalla, tardaba un poquito en cargar, pero bueno, se le perdonaba. Otro típico de las cestas de game, sí. Sí, Selma. Ahora a ver si los encuentras. Siloma Grunder, están genial los dos. Me parece... Y se habla poco de ellos, ¿eh? Son juegos que realmente han pasado al olvido. Apenas se nombran en recopilatorios, no se les tiene muchísimo en cuenta. Y esta es la segunda parte, que mejoraba bastante al primero. A ver,
Además, componente muy pecero, pero que lucía muy bien en Play, ¿eh? Muy disfrutables, muchísimo. Hola DL3C. Aquí tenemos el especial de Play 2, así que toma nota. Que hiciste unas buenas cazas el otro día de Play, ¿eh? De Play 2. Que te vi las fotitos, muy chulo. Dice Sema Segar, dice, nada, si será juegazo, pero es curioso verlos ahora aquí y hace años pasar de largo al verlos. Bueno, pues porque está uno a otras cosas, Sesma, y seguramente coleccionabas otro tipo de juegos, o juegos más nuevos, como todos. Nos ha pasado a todos. De hecho, estos no los compré en su momento, los tuve que comprar a posteriori. Y aunque fueron muy baratos, pero los compré no en la época. En la época los jugué, como muchos jugábamos en Sparrow, también comprábamos juegos originales y otros los jugábamos de manera black. Aquí Pili le dice a Lumagarunder, esto me suena cuando me lo dice Eva, que la Switch es mejor que la PS2. Pili, aquí eres del Team Eva, ya te veo, ¿eh? Del Team Eva, lo siento, Lumagarunder. Eres un damnificado como yo. Bueno, vamos al siguiente, un jueguecito de puzzle muy chulo, bastante desconocido. El Aqua Wetrix 2, en el que el agua tiene bastante que ver, bastante raro de encontrarlo ya. Y este además es UK España. Igual si vais a terreno inglés podéis ver alguna copia, aunque es bastante complicadete. Este, como dice Eva, es muy cosi. Este le encantaría a Eva, por ejemplo, el Switch. Este está muy chulo. Este Aqua. Dice Sesma, sí, yo me salté por completo todo Nintendo DS y 3DS y hace un par de años intenté comprarlo todo y sudé sangre. Pues como todos, Sesma, nosotros también DS y 3DS muy a posteriori, igual que Vita, y PSP más o menos ir rankeando y vas recuperando con el tiempo. Cosas que igual en el momento pues estás para otras cosas. Ahora vamos al día con Switch, pero que nos ha cogido un buen momento. Nos pilla mejor en Switch en el momento que estábamos en entonces y no hubiéramos podido coleccionar o ni comprar. O sea, al final es una cuestión de prioridades, de situación económica, situación personal, familiar, depende. Dice Billy, los que compras, tienes una relación chulísima y muy cuidada. Sí, a ver, siempre Eva me conoce que el tema de los videojuegos siempre los he cuidado muchísimo. Ya de entrada, me ha encantado. Tenía juegos de PC con caja, juegos como de una amiga coleccionaba como de una amiga con caja. Tenía una colección brutal de MSX, muchos precintados, y de Play 1, casi todos precintados de Play 1. Que en todo aquello desapareció. Se vendió, ya lo explicaba más de una vez, cuando nos casamos. Eva no tenía ni idea, igual me había dicho que estaba loco, ¿no? Pero me apetecía hacerlo para ir más holgados y tal, y salió todo aquello, pero porque lo tenía todo cuidado. No es que yo fuera un coleccionista per se. Me encantaba tener los ítems, ya desde muy chico, y me encantaba tenerlos, revisarlos, mirarlos, cuidarlos. Sí. Un loco de la pradera, supongo. Sí, está muy chulo este Pili. Una pena que este está olvidado. Estaría guay tenerlo ahora, por ejemplo, en Switch. Dice Corru que es un jugazo el Wetrix. Muy chulo, muy guapo el Wetrix. Sí, Corru, muy chulo, muy guapo. Pero es rarete de ver, es un juego rarete, pero no será muy caro. Si lo veis, ya sabéis. Corriendo con él. Sí, Selma, Switch ahora nos atropella a saco con el FOMO. Sí, mira, por ejemplo, nosotros que nos encanta la saga Toad Detective, que salió en DS. El 3DS no salió aquí, salió en Japón. Ahora tenemos los tres en un pack. Nos lo va a sacar Nicalis en Switch, por ejemplo. Y hemos tenido que pecar. Además viene un peluchito. Ya lo haremos el domingo con las novedades, pero sale todo en Nicalis y... no sé, es una locura. Lo de Switch es una locura. Dice Pili, si no te tomó por los videojuegos, mira, sí, no sé, me ha gustado mucho desde pequeño y
En fin, es patógeno. Y ahora Eva se le ha pegado y casi los cuida más que yo, Pili. Ahora me tiene que decir, ella me dice, cuidado la ventana, que está entrando un poco de sol. Y me está siempre corrigiendo, me está regañando. Imagínate, antes era yo así, ahora, aunque yo lo sea, ella me ha superado. Se ríe, y es verdad, sabe que tengo razón. Me está pegando la bronca todos los días. Dice Luma Grunde, no la voy a dejar jugar en mi PS2 a Pili. Que al final acabamos comprando la rosa. Sí. Bueno, de hecho al final Eva compró la Pink, la PlayStation 2 rosita, con los dos mandos. Le hacía mucha gracia. Tenemos la rosa, la Play 2 rosas de ella. O sea que tiene su Play 2. En lo que no quiere no la pone porque tiene la Switch a tope. Mira quién tenemos por aquí a Javi Ortiz, el espectrumero. Hola Javi, guapísimo. Aquí tenemos a alguno de Javi. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis ya estáis tardando, aquí tenéis el canal de Javi de YouTube, muchísimos años haciendo muy buen contenido, material estupendo, está en todas las ferias, en los retros, pasaros por su canal, os va a encantar. Eva ya ha pegado un salto, hostia Javi, en fin, ayer estuvimos lamentablemente que falleció un familiar y tuvimos que ir de entierro y tal, o sea que se nos ha pospuesto un poquito, pero bueno, Eva te tiene presente y mañana seguro que graba, Dice, tendrás unos 50 PlayStation 2. Nosotros tenemos unos cuantitos más, Javi, es una locura. El PlayStation 2 realmente fue nuestra primera, no nuestra primera, pero después me acuerdo de vender toda la colección que teníamos hace ya muchísimos años. Después, hace 12-15, Eva me ayudó a empezar de nuevo. Dice, mira, ¿por qué no empiezas de nuevo a coleccionar? Y ella se metía conmigo en los games y ella era la que buscaba en las cestas. Decía, este te falta, ¿verdad? No lo tienes, tal. O sea que ella me metió caña otra vez. Y además siempre cookies. De hecho, el Green Grimoire de PlayStation 2 lo encontró ella. Y ella me dice, lo quiero. El Green Grimoire. O sea, ella fue el primera. El Odin Sphere también, por ejemplo. O sea. Ya tenía buen gusto. Ya tenía buen gusto, Eva, sí. Bueno, este me parece una de las mejores versiones de una peli. En Play 2 está genial, El precio del poder, no sé si he visto la película de Al Pacino, Scarface. Tanto el doblaje, el juego en sí, me parece increíble, el juego de sierra. Muy baratito y sigue siendo muy disfrutable. La película es una brutalidad, me encantó. Un top la película y el juego está a la par. Es muy buen juego sobre una peli. Mira, Lumagrunde dice que no había leído, dice, todavía tiene el Spectrum de la época precintado. Madre mía, hostia, el Spectrum. ¿El Sinclair o el otro? Madre mía, el Spectrum. Ah, mira, Shinra había comentado que solo envía, ¿verdad? Solo envía... bueno, es que Nickales lo ha capado, le ha dado permiso para vender, pero solamente a Canadá. De momento quiere mantener la exclusividad de la página online, Nickales Shinra. Aunque posiblemente en un futuro veamos venderse ese juego en Amazon.com y entonces igual se abre la veda. Pero de todas maneras, Shinra... Ahora envían bien los de Nicalis, ahora están cobrando bien el IVA en su página web y por 17 euros te envían a casa y no te cobran más. Es decir, sale, eso sí, si queréis el peluche, la edición del peluche del Toad Detective con los 3 juegos y tal, puesto en casa son 91 euros. Todo pagado, pero son 91 euros. Empieza a picar. Dice peliculona de L3C. Dice Sema Segar, yo soy el escudo que protegerá del sol abrasado de mis pequeños. Dice Shinra, al menos que la última vez que compré vino la sorpresa de aduanas a casa. Sí, a nosotros también. Nicalis ahora parece que lo está gestionando bien. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho los 2 pedidos. El del Ikaruga nos vino perfecto, todo pagado y todo bien gestionado. El último que lo hicimos fue el del Bumbo, conjuntamente con el
el Isaac, la versión esta, la última versión con el Bumbo, que sería la precuela, ¿no?, del Isaac, y ha venido también perfecto también, todo prepagado y ha llegado bien, o sea que en principio está funcionando ahora bien Nicalis. Dice Javi nos dice, uno de los que más me ha gustado de PlayStation 2 fue el Transformers de Atari. Hostia, sí, también muy guapo, ¿eh? De lo mejor hecho con la franquicia, solo superado por la caída y la guerra de Cybertron. Sí, lo enseñamos en el primer vídeo, me parece, el primer volumen de PlayStation 2 que hicimos la semana pasada. Me encantó también ese juego, muy bueno también. La verdad es que PlayStation 2 tenía buenos juegos, basados de pelis, ¿eh? Se notaba que había dinerito y que no eran juegos sacados a velocidad, como ha ido pasando después, pasó en PlayStation 3 sobre todo, que sacaban juegos de licencias de pelis y eran más chusta que otra cosa, eran juegos sacados, bueno, de aquella manera. También el de Batman Begins, también, tienes toda la razón, también es muy chulo. The Punisher, también lo jugamos, también, las de 3C, también The Punisher, muy brutal, muy loco. Tiene juegazos PlayStation 2. Vamos al siguiente. Si quiere cargar. Esto parece que se le ha ido un poco. Ahora. Bueno. Pues nos sacaron dos jueguecitos. La gente de Arika, ya sabéis. No sé si sabéis quién es Arika. Es una desarrolladora que había trabajado con Capcom y hacía juegos, hizo los Street Fighter X, por ejemplo, para Play 1 y el E3 para Play 2, pero también sacó los Everblue, estos Walking Simulator marinos, y el Everblue 2. Aquí empezó todo, de los Walking Simulator, o parte de ellos, del fondo marino. En este, por ejemplo, la gente de Arika lo sacó de manera... lo sacaron ellos, no estuvo Capcom metida. Y en este sí que Capcom les apoyó en el desarrollo de este juego en el mar. A ver si vemos un poquito de fondo marino, que veáis un poquito cómo el desarrollo. Eso sí, el tema de las cargas en este juego eran un poco... tenías que irte a hacerte la cena casi, ya os lo digo. Pero bueno, estaban muy chulos, la verdad. Hostia, Javi nos ha dicho que veamos un poquito. Gracias, Javi. Empiezo a hablar y me seca la boca. Sí, dice, miopía el gameplay, sí, un poquito miope, ¿no? Un poquito borroso, pero bueno, estaban muy bien. Hay alguno similar en Wii. Hola, Letrata, muy buenas noches, guapa. Aquí estamos con la colección de Play 2, el segundo volumen. Iremos haciendo cada jueves parte de la colección. Hacemos a 100 juegos a 100 juegos cada jueves. Así que nos quedan todavía para 7 especiales. Swimming Simulator, sí. A ver, era muy Walking Simulator, o sea, era muy lineal, tenías cositas que hacer. Creo que la segunda parte estaba un poquito mejor. Estaba un pelín mejor. A ver. Te mandaban misiones. Pero eso sí, también pecaba del tema de cargas entre pantallas, era bastante horripilante. A ver, aquí teníamos que, me acuerdo, que bucear, encontrar tesoros en barcos. Algo se le ha caído a Eva. Eva, Dime. se ha caído algo por aquí. No sé qué se ha caído. Algo que... Pero bueno. De Play 2, Javi, pues no sé, rondaremos los 1000 más o menos. Más o menos de 1000 jueguecillos de Play 2. Pero bueno, son muchísimos años, bueno, desde que nos casamos, luego al año siguiente empezamos otra vez a coleccionar o tal. Pues 13-14 años con la tontería coleccionando Play 2. Más o menos. Sí, tendremos unos 100 y pico de importación, americanos y japoneses, y el resto será PAL, más o menos.
Le trata unos cuantitos más de tal, pero sí, unos cuantitos de Play 2. Me gusta mucho el catálogo de Play 2. De hecho, pensad que muchísimos de los juegos de Play 2 no los hemos visto en muchísimas otras plataformas. Tiene un catálogo todavía de muchos exclusivos. Siguen manteniéndose exclusivos de la misma, ¿eh? No se pueden jugar más que en otra que en Play 2. Hay algunos que se pueden jugar en Xbox, la primera, o en Wii y tal, pero la mala mayoría, hay muchísimos que son exclusivos de la misma. Dice Tony, ¿tienes la alfombrilla de baile de PlayStation 2? ¿Cómo se llama ese juego? Sí, tengo la alfombrilla de esa. Creo que nos la regaló el chico que nos vendió la consola, la rosa. ¿El Bass? Sí, el Bass ese. Con el de la alfombrilla también. Creo que sí. Y el Bass también, con nos regaló. Le compramos una consolita, ya lo he dicho, la rosa, la Pink, con 2 mandos. Nos costó 40 euros en aquel momento. Imaginaos lo que vale ahora. Y nos costó 40. Y dice, os mando un montón de cosas que me sobran. Y nos mandó la alfombrilla, los Bass, un montón de cositas. Bueno, ahora aquí un juego. El Torrente 3, el Protector. Que esto salió fuera de España, ¿eh? El Protector. De hecho, esto es un gameplay. Es un gameplay de un inglés, me parece. No vais a escuchar hablar a Torrente en español, pero bueno, es curioso. Este juego salió fuera de. Este juego casposo salió fuera de España. Emigró. Juego casposo como el solo. Excuse me, smoking is not allowed in the plane. Come on, gorgeous, just a couple of puffs. I must insist, sir. Please put it out now or I'll have to call security. You know, you got a great pair of tits. We could have some fun in the back. Don't let that ass go hungry. ¿Qué os parece? Y este era totalmente español. Era cuando Virgin también estaba por ahí, no había muerto. A ver si vemos un poquito del gameplay. Dice, a ver ¿a qué me comentáis? Dice, a ver, sí, Torrente 3 la película hasta se estrenó en Francia, ni os cuento el doblaje, claro. Al final tenía tanto éxito que había editores internacionales que les interesaba. Dice, a esa jugaba yo de joven, todavía lo tengo, ostras. Dice, es más Goti de la vida. Porque una buena porquería, pero a ver, tiene su gracia, ¿eh? Tiene su gracia. No estaba mal programado. Ahora que bueno. En fin. Hay muchísimos juegos mejores para jugar. Pero como dice Luma, habiendo visto las películas, conociendo Torrente y sobre todo la versión española con doblaje español, te divertías bastante con el juego. Te lo pasas bien. Dice Corey Jackson de culto. Sí, con la tontería se haciendo de culto. Dice Javi, muchísimas gracias, ya sabemos que madrugas. Muchísimas gracias por pasarte, guapísimo. Gracias, Javi, abrazo grande. Dice Pile, Torrente 3, alucino un pepinillo. Sí. Sí, habla en español. Lo que pasa es que este es un gameplay de un inglés o de por ahí. Claro, es el único más o menos gameplay encontrado decente para ponerlo para que se vea algo el juego. Es pata negra, no es así. No, mira, Naveche, el juego del NEN no lo tengo. Me he cruzado con él 100 veces y no me ha dado la gana comprarlo. Como ese muchos. A ver, lo que tengo en Play 2, o el que tenemos en Play 2, yo lleva, porque Eva también tiene juegos que le han gustado a ella, me tiene que decir algo. No he comprado nunca Play 2 por comprar. Porque me ha gustado, porque tienen su rareza y me llama algo por su bizarrada, porque a lo mejor es un juego una castaña, pero es muy bizarro y dices, hostia, qué guapo lo bizarro que es, pero por cositas, por X. Pero juegos que realmente, como es que el NEN es injugable, eso no se puede jugar. No sé, no le he visto nada y lo siento si al final eso vale 100, 200, 1000 euros, no me interesa. No le veo nada, la verdad. Pero bueno, que supongo que en algún momento el que quiera tener el full set europeo tiene que ir a por él. Se editó aquí. Otro jueguecito que está también bastante bien es el Futurama. Este juego además basado en la franquicia no estaba nada mal. Lo que pasa que, mira, me he saltado uno. Está aquí. Pero bueno, voy a poner primero
el que me he saltado. No, aquí está, el Futurama. Que la serie estaba muy divertida, ¿os acordáis de Futurama? Yo lo estuve viendo mucho tiempo. Aquí con el Bench, ¿no? El robocito. Y el juego está bastante bien. El Futurama en PlayStation 2. Bastante buscado, ¿eh? Me costó bastante en su momento encontrarlo. Ya eran 25 o 30 euros lo que valía en su momento, ¿eh? Ya cuando lo busqué yo. Y estoy hablando de hace 5 o 6 añitos. Que entonces no está para nada caro la plataforma Play 2. Había cosas muy bien de precio que ahora son caras. Y ya costaba encontrarlo y ya empezabas a pagar un precio que, bueno, que son 25 euros. No es ninguna barbaridad, pero que entonces ya picaba. Y mira, ves, ha subido de precio, ¿no? El Marunder normal, ya valía 25 en su momento. ¿No lo conoces este de la tercera? Es muy chulo este, ¿eh? Muy guapo. Dice Naveche, dice, estoy contigo, más vale calidad que cantidad. A ver, si tienes mucho espacio o eres muy amante de una consola, entiendo que puedas con lo que tú te guste, pero en este caso es que los juegos morralla de Play 2 es que es muy morralloso. A ver, a veces hemos comparado Play 2 con Switch, que dicen, no hay mucha morralla en Switch. No, pero es que la morralla de Switch, los juegos morralla de Switch son juegos medianos o buenos en Play 2, cuidado. Que lo que había en Play 2 de morralla, es que hay juegos, por ejemplo, que era colorear o mover una foto de un lado a otro. Hay juegos totalmente, bueno, se hacían con el pen, casi el juego ese. Sobre ya 70 euritos, vale, ostras, ya ha subido, Lo Marunder, dice Segard. El de Ney me descojonaba cada vez que lo veía apilando en torres de 50 en las grandes superficies. Ahora me arrepiento de no comprarlo por 2 euros solo por el meme. Ya, pero bueno, no sé. Yo me he cruzado con él y precintados también, Sesma, y... No me molaba tenerlo, no sé. Y sigo en lo mío, No. Y ahora lo veo por ahí y aunque valga otros 2 euros o valga 10... Por ejemplo, que vais a ver ahora... Freak Out, este juego es de Treasure. Es de Treasure, sí, de la Treasure. La que estábamos hablando antes del Gradius 5. Este juego de Treasure es muy bizarro. A ver, ¿ves aquí a las tetonas? Pues este juego, que además es de inicio de la plataforma. Este juego de Treasure. Bastante raro. A ver, jugablemente... Pero es una bizarrada tan loca que lo tenía que tener. ¿Ves a estas chicas con bikini? Que le tienes que tirar del bañador. Que les tienes que tirar del bañador. ¿Dónde habéis visto un juego así? Esta bizarrada de Treasure. El Freak Out. No confundáis con otro Freak Out, también salió en Play 2. Creo que el Freak Out que es el otro que salió era de bicis o algo así. Con el mismo título, pero no es el mismo juego. Sí, Selma en Japón, dice Noisa. Uff. Sí, es muy loco este juego, Este juego, Freak Out, es muy loquísimo. Dice Noisa que pensaba que los pechos eran cabeza. No son pechos. Es que los japos y los pechos, vais a ver muchas pechugonas en tema de animes guarrindongos japoneses y tal, porque es que tienen se ve que no están muy obsesionados los japoneses con los pechos, muchísimo. No sé qué les pasa, en serio, es un poco obsesivo. Dice, es que las chicas en bikini llaman Death or Alive Extreme Beach Volley Lover Inside. Sí, los Death or Alive. Bueno, ya sabéis que el Death or Alive fue el primer juego, además del Temo Koei, en el cual se enorgullecían de haber metido un motor gráfico, el cual se movían los pechos mientras pegaban tortas. Y se enorgullecían de aquello. En fin, son cosas que recuerdo ahora que digo, uff, qué época. Dice, ¡paf! El ruido de la colleja que me acabo de llevar. ¿Te han dado un collejón? Bueno, el Fahrenheit. Muy buen juego este Fahrenheit.
Este jueguecito muy chulo que distribuyó Atari. Y también sabéis que se ha reeditado aquí. Lo que pasa es que han hecho un port pésimo, el de PlayStation 4. Han adaptado el de Play 2, se ve fatal en Play 4, lamentablemente. No se puede llamar ni remaster. Pero bueno, casi se puede jugar mejor en Play 2 este juego que en Play 4. Dice Curry Jackson, eso lo ponía en la portada del de Lula 3D con tecnología de pechos bamboleantes. Sí, bueno, es que lo de Dead or Alive, me acuerdo yo, las revistas, todo el mundo lo hablaba, el tema de los pechos de Dead or Alive. Pensaba que en aquellos momentos las chicas eran planas, tal, y que se movieran los pechos en un juego así, a mucha gente le volvió que se podía mover, la cosa más tonta. Y gente se compraba el juego, a lo mejor no había jugado en su vida juegos de lucha. Y se compraba aquel juego, pues, y luego era un buen juego de lucha, yo lo tuve en su momento. Había un parry de personajes bastante pequeñito, eran 8 me parece. El tema se difería bastante de los juegos conocidos de la época de lucha 3D, como el Tekken, Soul Calibur y compañía. Pero tenía sus cosas. Además podías llevar a Ninja, al de Temo Koei, al Team Ninja, ¿cómo se llama? El ninja de Ninja Gaiden. Bueno, ya me saldrá. Total, que estaba bastante bien. El tema como juego de lucha estaba bastante bien. Aquello era un añadido que les dio notoriedad y por eso vendieron bastante por aquella tontería. Dice Noisa que tendría... me encanta el Fahrenheit, me lo repetí a la mitad porque mi objetivo era acostarme con todas en el juego. Tendría 16 años. Bueno, estabas en pleno despertar, ¿no? Dice Naveche, le dice a Curie, dice, si sigo diciendo que las mejores simulaciones de física realistas de la época. Sí. Ya le han dado tu segunda PAF. Bueno, ahora un juego extraño de Atlus. No bueno, no es porque sea bueno. De hecho, de Atlus es de lo peorcito que editaron en aquella época. Este Macken's Sword, Demon's Sword. Macken's Shaw, Demon's Sword. Un juego que dentro de lo que sería Atlus, que además editó Midas, la Midas Raruna y de juegos malísimos. Y este Macken's Shaw, si bien no era un juego de suspendido ni juego malo, sí que bajaba mucho la calidad de los juegos que nos tenía acostumbrados en aquella época Atlus, con los Shin Megami Tensei, Persona y compañía. Este se quedaba bastante por debajo de aquellos, pero bueno, un juego de bien, un juego disfrutable, pero poco más. Jack nos deja Lord, muchísimas gracias Jack por estarte por ahí escuchando de lejos. Dice, Tony, no lo defiendas. ¿A quién tengo que defender? ¿Al juego este? A ver, no está mal, tenéis que entender una cosa. Que hay juegos muy potentes, pero en aquella época, Play 2, estamos hablando de PlayStation 2. Ver con los ojos de aquella época, juegos de aquella época. Ahora, por ejemplo, aún se ve más chustero que cuando se salió, ¿no? Pero tenía cosas muy interesantes, como por ejemplo, matar así a los bichos respondiendo o repeliendo los ataques, no era tan normal. O absorbiendo las magias. Pero bueno, que sí, que como juego era bastante inferior a lo que nos tenía acostumbrado Atlus. Nada, muchas gracias ya, descansa un ratillo. A ver si puedes dormir, hombre. Tienes que descansar, que vas muy a saco. Hay que dormir bien. Bueno, tenemos el romance. Nos llegó el Romance de Koei, de esta saga tan longeva de estrategia, el Romance of the Three Kingdoms, la 7ª entrega de este juego, que creo que nació en NES, ¿puede ser? Creo que sí. En NES es una saga estrategia pura y dura de ejércitos, sobre todo sobre la saga de los 7 reinos de China, que no está nada mal, es bastante difícil en muchos sentidos, luego tienes que dominar un poquito el inglés, eso sí, pero que está bastante guapo. Además este salió, sí, totalmente en español, para España, este romance, muy difícil de encontrar, me costó mucho.
Pero bueno, para amantes de la estrategia es un juego muy guapo. Ahora por suerte nos están llegando casi todos. Nos han llegado bastantes a Play 4. Bueno, este juego es el Jack X. El Jack que se nos ha ido no tiene nada que ver, pero este es el Jack X, este juego de conducción de la saga de Naughty Dog. Estaba muy chulo. Aunque mucha gente prefería los juegos, los tres primeros, de los Jack, que estaban mejor. Pero bueno, no estaba nada mal, ¿eh? El tema de velocidad, de física, estaba bastante guapo. Aquí se notaba que Naughty iba a tope. Un equipo de desarrollo brutal. Bueno, quizá este es el mejor juego de Play 2 de Terminator, porque es que hay otro más, y aquel creo que es el más chusta. Este aún está bastante bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo juego no mediocre, pero no demasiado bueno, de Terminator. Pero este está bastante decente, el Redemption. Luego hay otro que veréis la cara de Terminator en la cara, en la portada, y ese bastante más pobre, diría yo. Dice, te falta la edición buena de ese Jack. No quiero crearte necesidad. No me la generes, no me la generes. No me la generes, Luma Garrunde. Ya con esto tengo suficiente. Y menos ahora que no es el momento adecuado para Play 2, demasiado Play 2, porque, como bien decían por aquí, Switch lo manda y vamos a tope con Switch, la verdad. Ahora mismo Switch, de momento, copa casi todo lo que se compra. Como podéis ver, no estaba nada mal este. Al final está bastante bien. Tiene cosas interesantes. Sí, la portada es espectacular, ¿no? Esa. Muy chula. Y este era Italia, España. Y Atlus también sacaba jueguecitos de conducción como este Road Race 3. Este juego de conducción de Atlus. Que además, mirad quién lo editó, Phoenix. Lo editó Phoenix. Phoenix fue quien editó este juego de conducción de Atlus. Juego mediocre de conducción comparado a juegos de la época, como Gran Turismo y compañía. Pero bueno, estaba bien. Dentro tenía cositas guays. Pero vamos, nada que ver con otros juegos de conducción de la época. Aquí otro juego que yo diría que también muy buen juego, de otra franquicia, de otra película, Eragon. Eragon estaba bastante bien. Este juego estaba bastante bien en su versión de Play 2. También sacaron una versión de DS que no está tampoco mal, de hecho lo ponen bastante bien. Pero esta de Play 2, del juego de la película, si bien en la película de Eragon era bastante truñete dentro de lo que sería, bueno, las novelas están muy bien, pero lo que es el juego de Play 2, muy chulo. La gente y es un juego muy barato, un juego que estaba muy bien y muy barato. Se estuvo vendiendo a 2 euros. Lo veías en los CEX, en el game. Bueno, en el game no sé si se veía, porque ya no veías casi nada, pero a 1 eurito, 2 euritos en los CEX. Ahora ya no se ve, claro. Ahora ya verlo ya es complicado. Pero bueno, supongo que estará bien. También estará bien de precio si se ve. Este Eragon, que distribuyó Sierra, y que también era totalmente en español, para España. Como podéis ver, el tema de fases de combate está bastante bien. Y luego la fase del... No sé si aquí habrá fase del dragón. A ver si aquí hay fase con el dragón. Creo que no. Y también estamos bien con el dragón. Dice DLTC que de ese he pasado como 200 veces. Dice, Sierra y calidad nunca viene de la mano. Bueno, Sierra tiene grandísimos point and click, y aventuras gráficas, de 3C, en PC. Tiene muchísimos juegos muy buenos, Sierra. Y ese es muy buen juego. Lo que pasa con este juego es la portada. Tú ves la portada de la película y te echa para atrás. A ver a estos 4 fulanos aquí en la portada, dices, ¿esto qué es? No, a DL3C, si te lo cruzas, está muy bien el juego, está muy bien. Está bastante bien. ¿No lo ves aquí? Además el tema jugable, las físicas, la acción. Luego tema con el dragoncito.
Claro que sí que tiene muy buenos juegos la Meche, lo que pasa que bueno, sí que es verdad que en sus últimos tiempos las ediciones que, y sobre todo lo que editó para consolas, daba que desear, pero Sierra tiene juegazos en su historia y franquicias brutales. Un juego que estuvo caro en sus principios cuando Brunswick, el Pro Bowling, por el tema de que era de 505 Games, que todo el mundo que lo quería. Este está presentado, ¿por qué? Porque salió una remesa cuando yo lo compré, que parece que salió de almacenes, salieron, no sé, a lo mejor 300 o 400 juegos a la venta. Muchos empezaron a tener juegos retailers y tal en su momento, y bajó estrepitosamente de precio de la gente que lo había puesto a la venta, todo el mundo que quería completar el catálogo de 505 Games. Bueno, es un juego, como veis, de bolos y poco más. Poquito más. Es un tema que quiera tener todos los jueguecitos de 505 Games. Bueno, pues tiene un juego de bolos. Lo cogeré por recomendación tuya. A ver, DL3C, si lo encuentras, es que además no te va a costar demasiado dinero. O sea, lo vas a encontrar a un precio muy bueno. Seguro que más barato que los que compraste el otro día. Entre los 2 y 8 euros lo vas a poder comprar este Eragon. Seguro. Bueno, y este es un juego que os voy a mostrar ahora. La portada es espectacular. El juego no está mal, a pesar de que tampoco es... Pero la portada... Conan, lamentablemente nunca hemos tenido grandes juegos de Conan. Y esto es lo que se parecía más a un juego decente. Y lo disfruté. A pesar de que, bueno, el juego no es que sea una maravilla, pero tiene su qué. Juego de TDK también. Pero el portadón es muy guapo. Tranquilo. Vamos a ver si hemos un poquito de lucha. Tenía su level, podía ser un poquito de levear el personaje, estaba bien. Bueno, estaba chulo, a ver, que no era una maravilla, pero que nos molaba el personaje y tal, era muy jugable. Sí, DL3C. Creo que tengo casi todo el catálogo de 505 y solo me faltaría uno o dos. Uno es el Paparazzi, que lo tuve en la mano, vi el juego, el gameplay, y me echó tanto para atrás que no lo compré. Es, bueno, de hacer fotos. Un Paparazzi, de hacer fotos. Y otro más me faltaba que también estaba bastante mal. Y el Michigan lo compré, me acuerdo, que a 12 euritos. 10-12 euros. Era lo que valía hace 5 o 6 años. Luego pegó el subidón. Como muchos otros juegos. El Michigan, el problema que fue con el Michigan, os lo cuento. Yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos. Que entonces Metal Gear Rocks empezó sobre todo a mostrar mucho gameplays y jueguecitos de PlayStation 2. Metal Gear Rocks, no sé si lo sabéis, es un youtuber, quizá el youtuber más potente a nivel retro americano, y con 1 millón de seguidores. Y empezó pues a hablar de juegos de survival horrors y juegos de PlayStation 2, y Michigan lo puso como una rara avis de aquellos periodistas que tenían que grabar una misión de terror, bueno, que habían monstruos y que morían algunos en directo y tal, ¿no? Claro, era un juego muy desconocido, que entonces tal, y empezó a sonar. Y ya sabéis, cuando se constipan en Estados Unidos, aquí empezamos a toser, empezamos a estornudar y tal. Es lo que hay. Y fará el party de 505. El party puede ser que sea el party. Otro que no quise. Puede ser que sea el party, sí. Puede ser, sí que sea el party. Creo que el resto ya los tuve, los conseguí. Y el party, sí, creo que es el party. Luego hay algún juego más de Play 2 que me gustaría tener, pero bueno,
más o menos poco a poco, quizá con el tiempo y los años igual nos planteamos, pero claro, ahora mismo PlayStation 2 creo casi la tenemos casi cerrada, casi, de coger ahora. Alguna cosa que salga puede ser puntual, que algunos vamos comprando, pero porque sale a muy buen precio, te lo cruzas y eso. Dice el Tatabuf, es que con el Michigan es que no puedo, me resulta un peñazo. Peñazo, sí. A ver, el juego es interesante, es bastante bizarro, pero como juego bastante pobre, ¿eh? Que la gente que lo entienda, que el Michigan no es un juegazo. Es un juego de la serie 2000, 2500 de PlayStation 2, juego de muy bajo presupuesto japonés, que salían a ese precio, 2500 yenes, y que aquí los editó 505. Como juego es bastante pobre. Pero tiene su qué, porque es un survival, el tema de cómo lo muestran y tal, pues era muy interesante, y eso es lo que la gente a lo mejor ha hecho que vaya por él. Bueno, un juego que está bastante bien, totalmente doblado me parece, me acuerdo, es el Ark, el único de los dos que llegó, porque el segundo que salió en Estados Unidos, que lo mostré en el primer directo de importaciones, que además tenía online, ese se quedó, no llegó a Europa. Pero este sí que salió, el Crepúsculo de las Almas, juego muy chulo, el cual, pues bueno, ya sabéis que podías manejar a dos personajes, al demonio o al humano. Era muy divertido, la verdad. Este me gustó mucho. El Crepúsculo de las Almas de Ark. Además doblado al español, también lo trajo Sony. Tenía cosas interesantes de gameplay. Sí, es un juegazo Lumarunde, muy chulo. Me gustó mucho este Ark. Sí, tengo el otro, lo mostramos en el primer directo, ¿no, Isa? En el primer directo de importaciones, no el de la semana pasada, sino en el anterior, que enseñamos también 100 y pico juegos de importaciones americanas y japonesas. Allí lo enseñamos, el otro Ark. Y otro juego que lamentablemente creo que se le ha defenestrado mucho, se le ha infravalorado, ha sido un juego siempre muy barato, porque la gente, no sé por qué no lo... Este Chaos Legion, a mí me gustó mucho. Este Hack and Slash, muy interesante. Somos Legión, ¿no? Legión del Caos, Chaos Legion, de Capcom. No sé cómo estará ahora de precio, pero era un juego que lo encontraba siempre entre 5 o 8 euritos. No sé si eso ha cambiado un poquito. Dice que le gusta a Eva porque le recuerda al Fire Emblem, el anterior, ¿no? Sí, bastante chulo. Sí. ¿Ves? Como dice Luego, genial Hack and Slash. Ahora está 25 euritos. Bueno, ha subido, menos mal, porque nunca pasaba de la cifra de los 10. Estuvo muchos años valiendo 5, 6, 8 euros. Me parecía una afrenta a lo que es el juego en sí, porque es muy bueno. Lamentablemente Capcom ha dejado de hacer este tipo de juegos que se alejan de sus franquicias. Ahora innova poquito, aunque hace muy buenos juegos, pero innova poquito dentro de lo que es el... Le salió a 10 euros a Tele3. Bueno, pues 10 euros casi a lo que estaba hace 5 o 6 años. Y se sigue viendo bien, todavía muy jugable. Quizá la cámara, ahora que me acuerdo, era un poquito horribilus, dependiendo de cómo el personaje girara, pero bueno, le pasaba a muchos juegos de la PlayStation 2 en la época, ¿eh? Dice, ahora de Mikami, solo por eso hay que tenerlo. Hombre, trabajó más gente que Mikami en este juego, a DL3C, pero bueno, sí, tiene su sello. Pero bueno, no sé por qué, siempre ha sido un juego muy barato. La gente no le ha dado amor. Dice Segar, hablando de controlar a un demonio y al humano, no sé si ya has hablado de él o vas a hablar hoy, pero me he venido a la cabeza Primal. ¿Lo conoces? Sí, claro que lo conozco, el Primal. De hecho, es uno de los pocos juegos que tiene edición limitada también. Tiene sencilla y limitada. La limitada venía con la cajita, no, creo que la tengo también, que viene con la cajita transparente y me parece que venía un DVD extra. Era la típica cajita como la que venía con la edición especial de Metal Gear Solid, que era transparente la caja de PlayStation 2. Y luego la portada creo que era metálica, la limitada. Sí, el Primal, muy chulo también. Y manejas a la chica que se transforma, bueno, es en medio bestia, muy chulo, muy guapo el Primal también.
Bueno, aquí otro hack and slash, bastante desconocido también de Capcom. Este Crimson Tears, este me tuvo que ir al mercado italiano porque es Italia-España, también precintado, porque aquí España es muy difícil de ver. Este Crimson Tears, no sé si al final llegó a distribuirse o no. O este juego de Spike conjuntamente con Capcom, hack and slash. Dices Esma. Muy curioso Preyman, la verdad. En su día me atasqué lo suyo y abandoné. Lo compré hace unos años y lo tengo pendiente. Bueno, pues siempre está hace tiempo de rejugarlo. Incluso ahora con los emuladores de PlayStation 2 en PC y tal, que los puedes jugar con mejoras, con anti-aliasing, poquito de HD y tal, lo puedes disfrutar mucho más. Ya os digo, este es muy complicado. Es que desconozco si al final se distribuyó como tal en tienda aquí, este juego. Pero bueno, que también lleva el español en la distribución italiana. Dice Noisa, muy lento para ser un hacker, el Chaos Legion se ve mejor. Bueno, es que este es un juego que distribuyó Capcom. Realmente el juego es, lo veis aquí, es de Spike, otra desarrolladora japonesa, Pero bueno, yo no le hice estos juegos, Noisa, en la época de PlayStation 2, ya te digo yo que los flipabas. Claro que luego había juegos como los de Devil May Cry, el Chaos Legion y tal, que decías, hostia, qué gozada es esto. Por eso son juegazos atemporales. Pero estos en su momento muy, muy disfrutables. Dices, Esma, que de momento termina el Persona 5, que llevo 175 horas. Qué locura. Soy muy lento y perfeccionista, no me juzgues. Bueno, yo también lo era así, también. Lo que pasa es que luego llegas y dices, hostia, es que si me pongo a hacer a tope todo un juego y con el tiempo tan reducido que tenemos, al final no puedes hacer ninguno más, Bueno, otro beat'em up. Un beat'em up que también no sé si llegó a distribuirse en España, porque me parece que en Italia tampoco se distribuyó. Tuvo el juego italiano es este, pero este italiano de distribución es el inglés. Creo que se distribuyó solo esta edición, la inglesa, como podéis ver, aunque se puede jugar en italiano y creo que en español también. Este está presentado y creo que le pasó a la española. No lo sé, si alguien lo tiene aquí en PAL España que me lo confirme o no, porque yo me acuerdo de la época, no sé si llegó a distribuirse, ¿no? O llegó el inglés. Este beat down, Fist of the Vengeance, un beat'em up de Capcom. Aquí te das de tortas con todo lo que se menea. Bastante chulo también. Dice Juan Bohem, hola guapo, ¿qué tal? Que me lo estaba perdiendo. Bueno, pues aún nos quedan unos cuantos juegos para mostrar, pero bueno, si te mola Play 2, ya sabes. Y si no, YouTube, Juan. Mañana estará subido seguramente o pasado. Ya es el segundo volumen. En teoría este ya es el tercer día. El primero fue de importaciones, la semana pasada fue el primer volumen y este es el segundo. Hola Leberry80, muy buenas a todos. Hola, muy buenas noches, guapo. Dice, no la tuve nunca, mi hermano sí, yo me fui a por Nintendo. Bueno, al final juegas a lo que quieres. Por eso ahora, Juan, vas a saco con Switch, ¿no? Aunque mira, Eva, por ejemplo, tuvo, me acuerdo de pequeña, me estuvo comentando que tuvo la Game Boy, pero también tuvo la Game Gear. Y al final no se ha ido por Sega, le mola más Nintendo. O sea que... Y Sony, ni sí ni no, le mola la Vita, eso sí, le gusta mucho PS Vita. Pero PlayStation 2 pasando. No, le gustan algunos juegos, pero... Dice Leverre que le encanta PS2. Hombre, a mí también me gusta mucho, Tiene un catálogo muy grande, muy bueno. Está muy bien. Dice, a saco con Switch y con Switch 2 y algunos de GameCube que ando buscando de poquito a poco, aunque sean abiertos. Mira, de GameCube al final no hemos coleccionado, Juan. Tenemos 2 o 3 juegos de las franquicias que queremos. Tenemos el Fire Emblem, el Animal Crossing que quería Eva y el Fire Emblem de GameCube. No sé si tenemos el Kirby o si nos falta. Y no queríamos más, solamente esos, por las franquicias. Porque no hemos ido a GameCube. Dicen, a ver, he visto una Game Gear y no eres Team Sonic. ¿Cómo se puede explicar eso?
Pues porque no, Eva la recuerda, la jugó mucho, incluso creo que también en Mega Drive. Incluso me acuerdo que me ha comentado que estuvo jugando en PC, por ejemplo, al Prince of Persia y cositas así. Pero al final le encanta a Nintendo. Se ve que ha salido raruna. Hola, Don Vito, muy buenas noches. Hola, si está en español. Si está en español, Don Vito, pues perfecto. Pues se ve que en Italia no les llegó. Al final, los que no tuvieron distribución fue Italia. Qué raro, ¿eh? Ya digo, está la distribución italiana, que además distribuyó Alifox, creo. Como podéis ver, el sello italiano. Y es la inglesa. Pues genial. Si lo buscáis y tal, que hay una edición española del juego, del Beatdown. Bueno, la semana pasada ya enseñamos el segundo Stuntman, el Ignition, de este juego, el cual eres un conductor, pero eres un conductor de efectos especiales para rodar películas. Estaba bastante bien. La segunda parte quizá un poquito más flojita que la primera. Juego barato, tanto este como el Ignition. This movie's a gangster comedy. Two hopeless small-timers up against the police and gangland kingpin the dentist. One of the leads, Vince, is trying to get across. Dice Juan, pues de PlayStation 2, ¿qué cantidad tiene más o menos? Bueno, Juan, ya lo comentaste, sobre los 1000 juegos, entre los 940 y 1000 juegos. Ahora mismo el número exacto no lo sé. Más o menos, de hecho, mira, me podéis encontrar si coleccionáis, tenéis la aplicación Mi Colección, la aplicación que está en la app, muchas, me podéis ver ahí, con el mismo nick Tengamis, y podéis ver lo que tenemos más o menos. Faltan cosas por actualizar, faltarán juegos, pero más o menos casi todo el catálogo de lo que tenemos lo tenemos ahí. Si os interesa, porque todos somos un poco voyagers, voyeus, ¿no? No voyagers, no, que somos, eso es viajar. Voyeus, ¿no? Voyeus es, voyeurs. Si os intenta pipear, ahí tenemos casi todo, hay cosas que actualizar, pero es necesario tener una aplicación así, porque hay un momento en la vida que cuando empiezas a superar cierto número de juegos, la cabeza no da de sí. Y si no te quieres plantear en casa con 2 juegos iguales, o 3 o 4, mejor tener una aplicación que sepas lo que tienes. Dice, sí, te entendí, jaja, nos gusta, Boyeo, no, la leche sí, nos gusta mirar, pero sin envidia, me gusta mirar por conocer. Sí, no, a todos, Juan, y además envidia sana. Creo que ver y a mirar colecciones de otros es lo mejor. Yo no entiendo a veces el hate o ciertas historias de gente que por otras colecciones o gente que tiene más, menos, y no sé, nunca lo he entendido. Yo siempre al contrario, admiración, cosas que uno no tiene o que sí tiene, o mira, hostia, qué guay tiene este juego, no tiene este juego, qué perfecto, no sé, no sé, siempre lo he entendido así. Bueno, vamos al siguiente, el Baroque. Este sí que no llegó a España. La única opción era comprarlo directamente a UK, que es lo que hicimos nosotros. Precintado lo tengo. También salió en Wii este juego, y el de Wii sí que creo que es para España, sí que llegó aquí, por eso es más caro, pero este sí que también está siendo carito, este Baroque. Este juego, el cual es un JRPG de acción que tienes que bajar, me parece, de la Torre de Babel, ¿no? Si no recuerdo mal. Y que bueno, es un juego bastante raro ya en la plataforma. Dice Don Vito, el Beatdown es un multi 2 para España, para Italia. Pues mira que curioso, Don Vito. Entonces, Italia tuvo 2 distribuciones del juego. La italiana con España, supongo que tendría también. Y luego la inglesa. Tuvo 2 distribuciones oficiales. Curioso, ¿eh? O igual fue un juego muy poco distribuido y recurrieron a la importación de UK. Bueno, ya pasaba aquí en España, con aquellas españolizaciones de muchos juegos franceses y ingleses. Dice, no, sí, es muy oscuro este Baroque. Es bastante oscuro, ¿no?
dentro de lo que era la época, era bastante oscurete. Y ahora este juego, si no lo conocéis o no lo tenéis, es muy recomendable. Es de lo mejorcito de 505, conjuntamente con muchos juegos de naves. Este Bujingai, juego de Taito, un hack and slash como la copa un pino. Totalmente para España. Este es un excelente hack and slash, como podéis ver, muy guapo y muy desconocido. Muy chulo este Bujingai. Lamentablemente, la edición española es bastante rara. Incluso el juego, aunque no sea español, también es bastante raro. Juego de distribución escasa y bastante bueno. Muy guapo este. Además, con textos en castellano, manual. Y lo curioso, si no me acuerdo mal, que este parece una chica, pero es un chico. Y es un actor japonés. Me parece que cedió la cara, o el personaje, incluso en la versión japonesa del juego, pone su voz. Así que, por si no lo sabíais, es una anécdota que cuando yo escuché hace años, dije, anda, si pensaba que era una chica. Y no, es un chico, me parece. Será un chico, bueno, o es un ello, ¿no? No es ni él ni ella, es un ello. O un chique. Sí parece una chica, sí, pero no, es un chico japonés, además actor real, que cedió la cara, la voz y eso. Bueno, ahora dos recopilatorios, me parece casi obligatorios. Obligatorios en la plataforma son los Capcom Collection. Podéis ver aquí lo que lleva el primer volumen, por ejemplo, que veis aquí. Mira, vamos a ponerlo aquí para que podáis ver. Pues mira, lleva el 1942, el 43, el 43 Kai, el Bionic Commando, el Exit, el Final Fight, el Forgotten Wolves, el Ghosts and Goblins, el Ghosts and Ghosts, el Gun Smoke, el Legendary Wings, el Mercs, el Pirates, Sick y Himeru, el Section C, el Son, el Street Fighter 2, el Street Fighter 2 Champion Edition, el Street Fighter 2 Hyper Fighting, el Super Ghosts and Ghosts, el Trojan y el Bulgus. ¿Qué os parece? Primer recopilatorio. Una locura. Y aquí no hay nada descargable. Todo en el CD. Todo en un CD. Una burrada de juegos, calidad espectacular, todo en un CD. Impresionante. Sí, todo en un CD. Sí, ahora la mitad descargable. Bueno, ya no la mitad descargable, Juan. Vendría la mitad de los juegos. Y de esa mitad, la mitad vendría en cartucho y la otra mitad a descargar. A no ser que te lo sacaran una empresa limitada, que son ahora las únicas empresas, las empresas limitadas, ya sea Super Rare, Street Limited, Limited Run, que son los únicos que se comprometen a que todo venga todo en cartucho. Lamentablemente. Para que veáis. Y luego nos quejamos de ellas, ¿eh? En fin. Sí, bueno, no Isa, porque vienen todos en cartucho también, esos jueguecillos, y están bien ahora mismo. Aquí tenéis el Forgotten Walls. Genial, se sigue viendo genial. Qué gozada verlo. Bueno, y ya vamos al siguiente, para que veáis el siguiente recopilatorio, que también es muy bestia. Es muy bestia. El 2. Para que veáis. Vuelvo, aunque me
Me cuesta aquí saliva. El 1941, el Avengers, el Black Tiger, el Block, el Captain Commando, el Echo Fighters, el Knights of the Round, o sea, el Knights of the Round, el The King of Dragons, el Last Duel, el Mega Twins, el Magic Sword, el Quiz and Dragons, el Seed Arms, el Speed Rumble, el Street Fighter, el Super Street Fighter 2, el Turbo, el Strider, el Three Wonders, el Tiger Road y el Barth. ¿Qué os parece? ¿Cuál pensáis que es el mejor recopilatorio? Yo no lo sabría decir, ¿eh? Es que me gustan muchos juegos que hay aquí, en el primero, y muchos que están en el segundo. Brutales. Gracias a DL3C, dice, gran especial, Tony, os tengo que dejar, nos vemos otro día. Nada, DL3C, si te mola, ya sabes, lo vamos a dejar en YouTube. También lo dejaremos aquí el subido. Y tú mismo. Muchísimas gracias por pasarte, guapo. Buenas noches. Bebe agua. Bueno, voy a beber, sí, poquito. Dice Juan que se queda con el primero porque conoce más. A ver, yo casi conozco más del segundo, Juan. Por ejemplo, el Strider lo disfruté mucho en Commodore Amiga. El Capitán Comando. El Knights of the Round lo jugué muchísimo en el arcade. Bueno, es que los conozco todos. O sea, al final me gustan los dos. Dicen, a ver, la evolución que tenés, pues mejor que en Switch. Los recuperatorios que hacen, a ver, con eso lo digo todo. ¿Cómo es posible que la emulación sea mejor en PlayStation 2 que muchas emulaciones que hay en Switch? No lo entiendo. Yo no lo entiendo, o sea... Son cosas que mi no entender, mi capacidad intelectual no llega. En fin. Bueno, vamos a otro juego. Y en este caso, en el cual Kojima intervino. Los Zone of the Enders. Pues tenemos aquí, tenemos dos. El primero, que estuvo muy bien, y ya el segundo, que ya esto es una gozada. Y además te lo tengo presentado. El PAL España, me parece, sí. Aquí tenemos los dos. Muy chulos. Son of the Enders. Un poco cortitos, quizá. Un poco cortitos. Pero nada mal. Voy a poner ya el segundo, que se ve muchísimo mejor. Que aquí ya, esto ya, en este juego ya en la segunda parte creo que ya hicieron maravillas. Yes, Ada, please. Dicen, esa se ve guay, no conocía esta Kojimada. Bueno, en Play 4 tienes el remake del primero, creo. Del Zone of the Enders. El primero. Pero muy guay, muy guay. A ver, un poquito de gameplay. ¿Cómo se ve, eh? Este Play 2 se ve genial. Qué cantidad de elementos en pantalla, no había ralentizaciones. Estaba genialmente programado este juego, en Play 2. Y exclusivos de la plataforma, hasta que salió el remake del primero en PlayStation 4. Y además compatible con VR en PlayStation 4, si os interesa. Bueno, ahora un juego de estrategia. Juego de estrategia por casillas, muy desconocido, de Lucas. Este Wrath Unleashed, muy chulo. Bastante raro ya verlo. Pues si os mola la estrategia, casillas, gente como Fonch, no sé si lo verá, porque no hay tantos. Lamentablemente en PlayStation 2 no hay tanto tema de estrategia, y sobre todo por casillas, y era de lo poquito que había este Wrath Unleashed. Además lo editó Lucas.
Y ahora vamos a ver un juego de Atlus que distribuyó 505 y de los poquitos juegos de Atlus que en su momento llegó traducido al español. A ver si sabéis decirme cuál es. Os he dado varias pistas. A ver, aquí los coleccionistas de PlayStation 2, que hay unos cuantos. Lumarunder. Un juego de Atlus que distribuyó 505 y venía con español. De lo poquito de Atlus que ha habido nunca en español. Hasta que luego llegó Sega. Sí, este es muy chulo, Juan Bohem. Mira la portada por si lo ves por ahí. Aunque bueno, no sé si coleccionas PlayStation 2. Pero está guapo. El problema es encontrarlos ya. Es muy difícil ver estos juegos. Bueno, el siguiente, os que estoy comentando, es este, el Stella Deus. Además podéis ver gráficamente esa luz 100%. Y veis aquí al español traducido. De lo poquito que se tradujo, y además porque 505 no traducía, y menos juegos de JRPG, y menos Atlus, y se tradujo este juego. O sea que fue muy guay. 100% Atlus, 100% Atlus. Stella Deus. Como podéis ver aquí, personajes muy a lo persona, Voy a poner aquí un gameplay, a ver, es que el juego es muy chulo. Este Stella Deus. Este me encantaría también un remake o sencillamente un port a Switch, por ejemplo. Este le encantaría a Eva. Eva, mira este, Eva. Este juego le encantaría mucho a Eva, este juego. Porque tiene un corte muy adulto, pero a nivel gráfico es muy, muy guapo. Muy chulo. A ver, un poquito de gameplay. Personajes muy de Atlus. Si vemos un poquito de gameplay. Además tiene su componente táctico también. Dice, Atlus casi siempre es igual a caro. Sí, gamer, es que el problema de Atlus es que hacen muy buenos juegos, calidad brutal. Ahora se les conoce, ahora es cuando empieza a ser ya mainstream. Ahora empieza a ser mainstream la saga, sobre todo por la saga Persona y luego Shin Megami. Pero Atlus, la gente que nos ha gustado siempre Atlus, sabíamos que desbordaba calidad por todos sus poros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las distribuciones eran irrisorias. Y claro, y había más gente frikis de quererlos que juegos que había en el mercado. Y es lo que pasa. Suben de precio. Ahora ya eso se ha instaurado en la psique colectiva. Y aunque haya más cantidad de juegos o se editen más, se quiere todo. Mirad lo que está pasando en los Persona 3 de Limited Run. Todo el mundo quiere las ediciones. Por ejemplo, lo que editó, creo que fue Fangamer o llama 8-bit, los LPs de la saga Persona 5. Los 5 LPs, la edición coleccionista de los LPs de música, de los vinilos, que valían una pasta, ya eran $100 y pico, 120, pero ahora se están vendiendo por 500, 600 dólares. Ahora todo lo que envuelve a Atlus, Persona y compañía es carísimo. Sí, casi todo lo que hacen es muy bueno. Hay alguna cosa como el Maken Shao, que hemos visto hace un ratito. El Maken Shao era bastante más floja, pero tienen un tanto por ciento de juegos de calidad muy alta. Muy alta. Dice Noisa, las animaciones de Atlus me encantan. Encima las portadas de sus juegos son puro arte. Sí, sí. La verdad es que sí. Calidad brutal. Ya han creado un sello propio. No se salen de ahí. Y es reconocible 100% sus juegos y sus gráficos. Bueno, vamos con un juego. El X3, el juego el cual Street Fighter intentó hacerlo un semi 2D un semi 3D. Es un 3D falso en el cual Arika ya trabajó, hizo los dos primeros de PlayStation 1
y este es tercero de PlayStation 2. Y en el cual metió Arika varios personajes de sello propio, que luego ha recuperado en alguna franquicia de Arika en Japón, por ejemplo en PlayStation 4. Que había 3-4 personajes, el Skull Mania, ¿no? El Skull Mania era uno de los personajes. Había algunos personajes dentro de Street Fighter que eran de Arika, la gente que los producía. Este caso es Multi 3. A mí me gustaban los X3, si bien no era lo mismo, la gente no los acababa de gustar. Porque decían que eran más lentos, un poquito más lentos. Pero a mí me gustaban. ¿Veis un poquito de gameplay? ¿Veis este? Mira, estos son personajes, por ejemplo, estos de aquí, el que lleva la escafandra en la cara, el Skullmania este. Había alguno más, habían 3 o 4. Este del sombrerito. Son exclusivos de la saga X3 que luego son propiedad de Arika y los ha recuperado en algún juego de lucha de ellos, fuera de Capcom. ¿Veis un poquito de gameplay? Vais a ver, bueno, los movimientos. Para muchos quizá eran demasiado... Se quejaban de eso, que eran más lentos. A mí me gustaba el juego, pero sí era más lento a nivel todo. Quizá por la carga gráfica, el 3D. Además, este es un juego de principio de generación de Play 2. Pero bueno, aquí voy a enseñar la contrapartida. Es este SNK versus Capcom, el Chaos. Esto ya es otra cosa. Aquí ya vemos calidad brutal. Con un montón de personajes, un roster brutal. Bueno, aquí no sé cuántas horas habré metido ya este juego. Un poquito de gameplay, que lo veáis. No. Aunque sea con un personaje de Capcom contra... A ver. Aquí este solamente juega con SNK, no juega con Capcom. Aquí poquito, hombre, el Terry. Con Dan. Bueno, el Star Ocean, este que nos llegó, lamentablemente, además creo que no venía traducido. Este me parece que venía así. Este es muy bueno. Este quizá puede ser, si no el mejor de los mejores Star Ocean de la franquicia de Square Enix. Lamentablemente viene en inglés. Si lo queréis jugar, no está traducido. Es la versión España-Italia. Este es el mío de la época. Este lo compramos en la época y lo jugué. Muy chulo, muy guapo. Quizá para mí, si no el mejor, de los mejores. Pero no estaba traducido. Este Star Ocean. Y ahora los Tenchu, los de From Software. Que ya habéis visto que hemos enseñado bastantes juegos de From Software. En PlayStation 2 eran muy prolíficos. Tenemos la sacaron 2, La Ira del Cielo y el Fatal Shadows. Foro dice acá, Holly, estoy haciéndolo. Muchas gracias, Foro, gracias por estar por ahí. Graciñas. Este Wrath of Heaven. A ver, un poquito, que veáis un poquito. Bueno, es lo que hacían ya en la época, empezaban a meter mucha Captain Motor, o sea, mucha película. Este creo que es el Fatal Shadows. No, este es el Wrath of Heaven. Este es el siguiente. Y luego tenéis el Tenchu, la Ira del Cielo, que es el Wrath of Heaven. Se veían bastante estos juegos de segunda mano, pero
lamentablemente supongo, y más siendo alguno de From Software, si los buscáis va a costar ya encontrarlos. No creo que sean demasiado caros, pero encontrarlos es diferente. Y el siguiente, el Fatal Shadows, en el cual creo que ya la llevamos una protagonista, la ninja. Y ahora un juego que en la época no llamó demasiado la atención, pero con él se inició todo, que es este Red Dead Revolver, este reinicio de una saga de Rockstar, el cual rompieron con este juego. No tuvo demasiadas críticas buenas ni malas, un juego notable, pero poco más, y que después llegó el Redemption en PlayStation 3, que fue brutal, ¿no? Juegos del oeste, a mí me gustó, a pesar de que hay gente que no le acabó de hacer, pero a mí sí que me gustó. Como podéis ver, el catálogo de PlayStation 2 es muy bueno. Hay muchísimo juego. Fue una época muy divertida. Había muchísimo catálogo. Hubo un tiempo además muy barato. Todo el catálogo de PlayStation 2. Por poco más de 5 euros podías conseguirlo casi todo. Entre los 1 o 2 euros a los 10 euros el catálogo era casi todo conseguible. Dice Emilio que dicen que es malo. No es malo, no sé cómo lo ves tú, no es malo. Ahora, si lo comparas con el Redemption, nada que ver. El Redemption es una obra de arte y este es un buen juego del oeste, muy disfrutable de acción. Un juego notable, pero no excelente. Creo que a veces se le machaca demasiado cuando no se debería. Claro, estamos hablando de si lo comparas con la obra de arte que fue el Redemption o su secuela. Y este es un juego notable de acción del oeste, que además no había tantos en la época. Y uno que sí que es muy disfrutable y muy bueno es este Spartan Total Warrior de Sega. Muy muy bueno. Si no lo tenéis o no lo habéis jugado, es muy disfrutable. Y que creo que es... Y aún ahora se puede disfrutar muchísimo. A ver, un poquito de gameplay. Aquí. Este me vicié mucho, Este me vicié mucho. Cómo molaba. Era la época que nos gustaba todo esto de Troya y cositas así, Nos gustaba mucho. Bueno, un juego de Sammy, de los japoneses. Este Seven Samurai 19 2000 o 20.000 XXX. Intentando conmemorar esa historia de samurái, de los 7 samuráis, pero en un futuro distópico japonés. Un Dynasty Warrior, pero mejor, Juan. Muy recomendable el Spartan Total Warrior. De hecho, tiene fases del solo de aventura muy guapas. Ahí ha visto, es un tema de... es el empezar del juego cuando tienes que tomar... conquistar. Este, como digo, es un juego basado en lo que sería la historia de feudal japonesa de los 7 samuráis, pero bueno, intentándola conmemorar en un futuro japonés distópico. No está nada mal. El tema que es quizá
el motor gráfico no era de la época, aunque no tenía cositas bien, tenía ralentizaciones, eso sí, me acuerdo que tenía una ralentización. Pero bueno, bastante disfrutable también. Juego de bien notable, bien notable. Bueno, aquí un juego, un survival, el cual intentaban, pues eso, imitar a Alien. De un extraterrestre en la nave, ¿no? Este Run Like Hell. Hay gente que no sabe que esto es un survival horror. De Interplay. Hola, Theodred 333. Muy buenas noches, Theodred. Aquí estamos con Play 2. Ya nos quedan unos cuantitos todavía. El segundo especial. Dice, eso es un jugazo muy chulo. Sí, además desconocido. Este Run Like Hell es desconocido. Vendió muy poquito. Además creo que esta es versión totalmente en español. ¿Y qué pasa? Que es muy raro verlo. Me costó mucho hace años encontrarlo, ¿eh? Aunque haga un juego de 8 y de 10 euritos. Pero, a ver, vamos un poquito de gameplay. El juego es un survival, bastante inmersivo, diferente. Intentando, pues eso, copiar o clonar el Alien en otro tipo de juego. Es un poquito de gameplay porque este es el inicio del juego. Correcto, dice Theodred. Sí. Muy bien. Bueno, si ahora lo buscáis, pues bueno, os puede costar encontrarlo. Aunque no creo que sea demasiado caro, ¿eh? Nunca lo fue. No creo ahora. No sé si... Igual, pero bueno, como todo sube, no sé cómo estará. Aquí tenía fases que tenías que huir como un loco. De un pedazo de bicho como un trolebús. Dice Gamer, una mano, dice, de PS2 yo solo jugué a los Jack and Daxter, FIFA y un poco más. Fue una gen que me dediqué a más GameCube. Bueno, al final, es que esa época fue buenísima. Teníamos Xbox, la primera, PlayStation 2, la Dreamcast que murió, que también la disfruté muchísimo. Luego GameCube, fue brutal. Además de que teníamos consolas de portátiles en aquella época, ya empezaba DS. Veníamos de Game Boy Advance. Era una locura. Además de que teníamos los salones arcades, que la gente se olvida. Muchísimos seguíamos yendo a los salones arcades a disfrutar de muchas otras máquinas, ¿no? Entonces jugabas a lo que podías, porque ahora los juegos son mucho más económicos, hay más poder adquisitivo, puedes jugar a muchas cosas, digital, y es más normal poder disfrutar de muchas consolas, pero en aquella época tenías una o dos como mucho, 4 juegos y arreando. O sea, a lo que te gustaba más, a lo que te tiraba más, es lo normal. Dice Gamer que era pequeño, mi padre se decantó por GameCube como regalo. Bueno, y es un consolón GameCube, ¿eh? Es un consolón, tiene juegazos la Game. Dreamcast era la mejor consola para jugar arcade. Era brutal lo que tenía. Y sobre todo, muchísimo catálogo japonés que no llegó aquí. Una pena, Theodred, la verdad es que sí. Theodred, los salones arcades eran una pasada. Luchas sobre todo, y luego los juegos de disparos de metralleta, pistola también eran muy disfrutables. Una pena que haya desaparecido. Bueno, han traído algún salón arcade nuevo, pero casi como rememorable, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Otro juego que no lo tenéis que dejar perder, de Retestar. Este es una gozada de juego. Mezcla pantallitas horizontales y sobre todo isométricas que en algunos momentos recuerdan Bullet Hell. Muy chulo. Muy chulo de Retestar. Tiene fases jodidas, pero muy guapo. Si no lo conocéis o no lo tenéis en mente, echarle una visual, es muy chulo este juego.
Y si jugaba el Parque Jurásico y el Hof de qué tiempo, sí, qué guapo, qué tiempos. Y yo, y aquella de la de Star Wars, la que te metías en el caza, la bola que se movía, guau, es que había una auténtica gozada o una chulada. Era una pasada, había cosas muy chulas. O la propia del Afterburner, por ejemplo, el del Afterburner. Otros tiempos. Como veis, este juego está muy bien. Juego muy chulo. Este de retestar. Bueno, un juego que promocionó Rockstar, este State of Emergency. La primera parte está muy bien. Juego ya difícil de ver, y sobre todo su segunda parte. La segunda parte también la mostraré. Saldrá por ahí. La segunda parte de este State of Emergency. Si bien la segunda parte es más flojilla que la primera, aunque esta primera está bastante bien. Era muy loco, ¿eh? Aquí matabas a todo Cristo. O sea, esto era, sí, un buen estado de emergencia. Matabas a todo lo que se movía. Esto casi ya sería impensable ahora, ¿eh? ¿Te lo pasabas pipa con este CEO del? Sí, la verdad es que se hará muy loco. Este es muy loco. Y ahora otro hack and slash menos conocido, como le pasaba al anterior que hemos visto. Es este Sword of Destiny. Otro juego, otro hack and slash que además la gente no conoce demasiado. Este es multi 5 o multi 4, que si os interesa creo que es más fácil de encontrar. Y como podéis ver, está muy guapo. Aquí es un gameplay con varios bosses, pero bueno, es el típico hack and slash que hay bastantes masillas y tal. Pero este es un tema de pelea con un boss. Es muy guapo el juego. Este le tiene CO3, está muy chulo, ¿eh? Y era muy barato. Este juego era muy barato. Estuvo mucho tiempo baratísimo. Muy chulo. Y aún sigue dando la talla, ¿eh? Aún se le sigue viendo bien. Bueno, ya vamos por el último lote de la noche. En total vamos a ver, habrán sido 110 juegos de PlayStation 2. O sea que nada mal. Y nos quedarán otros... quizás 6 especiales, por lo menos. O 7. Que enseña alguno Cosi. Bueno, hemos enseñado uno antes, el Aqua Wetrix, ese era Cosi. El de puzzles de agua y tal. Este estaba muy bien. Pero aparecerán Cosis, Noisa. Vamos a ver, lo que pasa que igual, como los tengo metidos en cubículos, los tenía ya bien puestecitos, voy sacando cubículo a cubículo lo que hay. No los tengo por orden alfabético ni por sagas. Los metimos ahí hace mucho tiempo y sería un follón ahora. Ordenar alfabéticamente es un problema. Ya lo que hemos pasado con los de Switch, imaginaos. Bueno, un juego, este RPG occidental, este Summoner 2, está bastante bien, la gente lo pone bastante bien, no lo he jugado yo, este sí que no lo he jugado, no os puedo decir mucho más, sé que a la gente le gustó bastante. Pero sí, era de primera jornada. Incluso salió el primero, el Summoner 1. Que ese creo que no lo tengo porque siempre me lo he cruzado machacadísimo. Porque además era de caja negra, machacado. Y como era menor, al final creo que ese no lo tengo. Pero bueno, no sé si lo tengo ahora o no lo tengo en la primera parte. Bueno, y aquí aparece un Devil May Cry. Los tengo todos, pero este es el último que encontré, supongo. Que este sería el 3, la Special Edition.
la cual salió esta edición especial que se diferenciaba que podías jugar más fases extras y luego con el personaje de Vergil, el que veis en pantalla. Luego saldrán en otro cubículo seguramente los 3 primeros, pero la diferencia era eso, que podías jugar con Vergil, el que está aquí en pantalla en la portada. Hack and Slash brutal. El primero muy bueno, el segundo no tanto, pero con el tercero se resarcieron otra vez y volvieron al summon. El primero es que fue una idea de olla, o sea, fue increíble. El primero fue redescubrir un género. Con God of War y me parece que fue la mejor generación de Hack and Slash que hubo en esa época, hasta que luego llegó Bayonetta, claro, y siguió, pero bueno, estos fueron horas y horas de diversión. El Getting Up, sí, lo conozco. Ese es el de... Sí que lo conozco, ¿no? Creo que lo tengo por ahí también, ¿eh? No lo he jugado, pero creo que lo tenemos. Y si te refieres a mí, yo no soy Cosi, soy Tengamis. El canal es Cosi Evix. Cosi es Eva. Cosi es Eva, Evix. Pero sí, como que si me llamas Cosi es igual. Yo también soy Cosi. Pero creo que lo tengo por ahí, el Getting Up. Sí, salieron muy poquitos del Getting Up. Es muy difícil verlo, ¿eh? Bueno, ahora un jueguecito que está también muy chulo, de la saga Robotech. Hay 2 en Play 2. El otro ya aparecerá. Es Battle Cry. Creo que también salió en GameCube, si no me equivoco. Robotech Battle Cry en Xbox. De la saga Robotech. Macross. También como se le conoce Macross. Aquí se le llamó Robotech. Se le renombró la serie de animación japonesa. Y bueno, si os gustó la serie que se emitió aquí en España, o la serie Macross, la original, lo vais a disfrutar. Podéis llevar los cazas, transformarse en robot. La segunda parte es diferente. La segunda parte llevas a los humanos, estás en tierra y apenas tocan los mechas, la verdad. Este está mejor, para mi gusto. No es Mazinger Z, vamos, Oceodred. Esta es una saga en la cual hay un invasor extraterrestre y tú eres de la Tierra, en la cual los extraterrestres se han cargado la Tierra, es decir, la han invadido y tal, y tú vas en la Macross, es la nave Macross, defiendes la Tierra o lo que queda de ella, o si no en la Macross, emigrando y luchando contra los alienígenas, que no dejan de ser bueno, no voy a hacer spoilers, provienen también de humanos, pero son gigantes, pero muy guapa la serie. Tiene 3 temporadas, me parece, y está bien, está muy chulo. Aquí tema de misiones, defender la Tierra o defender Macross, está guay. Bueno, un juego estilo así, Yu-Gi-Oh, Dual Masters, creo que también tenía serie de animación, no recuerdo bien. Juego de estrategia, personajes, cartas. A ver, aquí un poquito de gameplay. Eliges tus personajes, lo típico. Típico del juego. No estaba mal, la verdad. Tenía su estrategia. Y era un juego muy baratito. Lo que ya hace mucho tiempo que no lo veo, este juego. Este juego hace mucho que no lo veo en cestas, ni... No lo veo, vamos, que no sé. Y bueno, el primer juego
de conducción total de Sony, el Gran Turismo. Creo que los tengo todos, pero ahora os muestro uno que conseguí, supongo que este me costó mucho, que era el prólogue, el cual venía un DVD de bonificación, y este me costó, quería tenerlos todos, y están el resto por ahí, pero el prólogue me costó bastante tenerlo completito, es la edición que más cuesta ver, y son juegos baratos, bueno, el prólogue. Ahora ya Gran Turismo yo ya no los juego porque perdió su esencia. A mí me encantaban los Gran Turismo, sobre todo por el tema de carnés, de superación, de conseguir coches, mejorarlos, conducir cada circuito con diferentes coches. Molaba mucho, tenía su componente de rol, ¿no? De superación y de rol, ¿no? Pero eso ahora ha cambiado, ahora es competición, es una simulación deportivo que entiendo que le encante a la gente la simulación de conducción y la competencia, pero ya no son para mí. Sí, además los de Play 1 y 2 fue una brutalidad como se veían en Play 1, era increíble. Y ahora aquí uno de los dos, Phantasy Star de Sega, el cual te lleva componente online también. Este lo tengo precintado. El otro saldrá después, más adelante, de la saga Phantasy Star. Esto es JRPG. Aunque bueno, ahora creo los servidores eran aquellos servidores que tenías que pagar para poder jugar. Ahora es un juego, esto es un posavasos, pues lo tengo precintado, eran juegos baratos, que ahora esto es injugable. Lo digo que no se os ocurra comprarlo para jugar. Esto es un juego de coleccionismo puro y duro. Tener esto que saber que existe, pero no se puede jugar. Bueno, no sé si habrá algún servidor pirata, supongo. Igual hay un servidor pirata que te dé acceso. Antes lo habían en PC, no sé. Ahora cómo estará. Hay muchos juegos de la época, están muy bien, Sí, etcétera. Hay muchísimos juegos, la verdad. En PlayStation 2 tiene una brutalidad. Conducción, había de todo. Bueno, uno de los Naruto, creo que los tengo todos, pero aquí ha salido el Uzumaki Chronicles 2, de los dos que hay, más los 5, los Shippuden, creo que son 7-8 los que hay en Play 2, que ya aparecerán. We've come to retrieve the spirit orb from the land of fire. Spirit orb? What the heck is... Saga Naruto. We're taking that The Hidden Leaf Village. Y yo ya le perdí la vista con la saga Boruto ya. Yo no sé ya si ha sido un poquito de gameplay. Que no sea historia. Aquí. Está bastante bien los Uzumaki. Not too shabby. Y ahora os muestro lo que antes decía ya, que le gustaba mucho. También está la segunda parte que miremos más adelante el próximo día. Está Marvel Ultimate Alliance, juego de rol RPG de Marvel. También muy guapa, muy chula. Como la saga de X-Men Alliance. Muy guay. Y que ya sabéis que tenéis en Switch la tercera parte exclusiva, que solamente salió en Switch. El Marvel Ultimate Alliance, la tercera parte. Sí, no, retro. En PS3 hay dos, los mismos, el Ultimate Alliance, el 1 y el 2. Que creo que también salieron en Play 2. Y que luego el 3, que salió solamente en Switch. Supongo que... Y creo que el 3 de Switch encima, porque estos no... Que la licencia los hizo Koei. El 3 de Marvel Ultimate Alliance lo hizo Koei. No sé si el Team Ninja. Y una cosa muy rara.
que el Team Ninja hiciera la tercera parte del Marvel Ultimate Alliance y lo hiciera exclusivo para Switch. Sí, Theodred, ha salido alguno en PSP, en Xbox, en muchas plataformas, los Ultimate Alliance, los de Marvel. Y en DS, también están en DS. Por lo menos el primero. Y PSP. Bueno, este es un juego que se ha remasterizado hace poquito en Play 4. De esa manera, no ha salido demasiado bueno, pero en PlayStation 2 era un juegazo, el 13. Con cel shading, un shooter en primera persona muy chulo. de Ubisoft. Y está totalmente en castellano. Realmente eran juegos isométricos y creo que era el mismo motor. Lo que pasa que son los dos juegos, tanto el primero como el segundo, son de inicio de PlayStation 3. Creo que salieron al año, el uno y el otro. No tardaron mucho en salir uno y el otro. Y aún sacaron el segundo también para Play 2. Y es el mismo motor. Lo que pasa que en Play 3 rinde mejor, mejores gráficos, mejores texturas, pero poco más. Es el mismo juego. O sea que no hay demasiada diferencia, la verdad. Más fluido quizá en Play 3 también. Más nítido, mejor resolución. Este era muy guapo, sí, Theodred, muy chulo. En el primer especial de importación os enseñé la saga Xenosaga. El episodio 1 y 3, que eran exclusivos americanos. Y el 2 no, porque el 2 sí que salió en Europa. Una cosa rarísima, y salió en España. Y además en una edición limitada. Esta, que tengo presentada. El Xenosaga 2, la Bonus Edition. Una cosa rarísima. No te sacan el primero aquí. Lo sacan solamente en Estados Unidos. Este JRPG tan guapo. Y te sacan luego el segundo. Y te lo sacan en esta edición espectacular. Y luego el tercero tampoco te lo sacan. Y te lo sacan en Estados Unidos. Nos rompieron el orto, como dirían. La gente nos gusta los JRPG y además este tipo de juegos. Pues bueno, tuvimos que acudir a la importación como hice yo. Sí, de ser arcade. Lo que pasa es que este lo compramos de liquidación, ¿eh? Este lo compré de liquidación, el nuevo no sé si fueron 20 y pico euros. Pasa que este era carito, ¿eh? Este era caro en su momento salir. Esta edición era bastante cara, este juego de Namco. No hay muchas ediciones así en Play 2, lamentablemente. Sí, en Estados Unidos sí que habían bastantes, sí que sacaron bastantes ediciones. Exit, por ejemplo, era una editora que editaba bastante juegos en cartón y ediciones buenas. Pero en Europa no, la verdad es que no. La saga la saga Xenosaga es guapísima. Qué pena que la mitad del público europeo se haya perdido el primero y el tercero. Y ahora en Estados Unidos están carísimos esos dos juegos. Bueno, otro juego de 505, este Radio Helicopter, sí, manejas un helicóptero por radio. El típico juego de manejar una especie de avión, un helicóptero con mando, con sus cositas que tienes que hacer, sus misiones. Interesante. Juego menor de 505. Y además está totalmente en España, para España. Y venían los textos en castellano, además. ¿Qué os parece? Bueno, no estaba mal, incluso tenías que ir aprendiendo, tenía cositas, misiones interesantes. Un poquito más de gameplay. Y la ciudad. Sí, retrograficante. Este juego
ahora mismo es complicado encontrarlo, la verdad. No es un juego caro, no era caro en su momento, no sé ahora. Pero claro, este tipo de juegos ya... No sé lo que llegaría a vender en España, pero 200, 300 unidades... y ya sabéis lo que pasaba con Play 2, ¿no? Se masacaban, se tiraban... ¿Cuántos habrán ahora mismo? ¿Cuántas unidades habrán de este juego que se conserven este juego? ¿Cuántos habrán? Es un poco complicado. Y era un jueguecito de Sega. Que igual muchos lo habréis visto en las cestas. Y a lo mejor no os habéis parado a pensar que no es un juego malo. Es este Sega Soccer Slam. Juego arcade de tortas y fútbol. De Sega. Dice Retrotraficante. Era barato sacar el mercado un juego de PlayStation 2. PlayStation 3 rompió el mercado. Se requería mucha más inversión. Sí, el tema del DVD, Blu-ray y todo el rollo, ¿no? Ya cambió mucho el tema producción, aunque luego abarataron costes. Pero ya la producción de esos juegos era mucho mayor. También es verdad que tardó mucho la Play 3 en piratearse, con lo que mucha gente no se metió de entrada. Era muy diferente. Luego también tenía la 360 que le tosía, que estaba ahí, pie a pie. Pero es verdad que PlayStation 3 el catálogo es muy inferior. Muchos géneros se dejaron de producir, juegos de estrategia, juegos de naves, el rol japonés tuvo una presencia muy pequeña. En 360 apenas nada, en Play 3 tenía algo, pero mucho menor en comparación. Muchos géneros, pues los point and click no existían. O sea, realmente Play 3 como catálogo tiene mucho, pero todo muy monosílabo. Shooters y shooters y shooters. Y eso quizá, pues ahora quizá no recordamos tanto el catálogo de PlayStation 3. A pesar de que tengo una colección muy buena de PlayStation 3, que tenemos unos 500 y pico juegos de Play 3, porque eran muy baratos de comprar hace unos años. Yo quizá el juego que he pagado más de PlayStation 3 han sido 15 euros. Llevo sin comprar juegos de PlayStation 3 3 años o 4, cuando ahora está la gente comprando ahora. Pero yo en su momento compraba 5, 6, 8 euros, 10 euros. Juegos, todos los más caros que os creáis ahora de PlayStation 3. Los más caros. 10, 12. Es lo que valían. Y muchos precintados. Nadie lo quería, nadie quería PlayStation 3. Como le había pasado PlayStation 2 en su momento también, The Brazilian fireball burnt herself there. Bueno, un juego de Starkey Hatch, no sé si los más antiguos lo conocían, esta serie y películas del bueno de Starkey Hatch, estos dos detectives, investigadores, inspectores muy locos, pues sacaron un juego de conducción y esta gente de Explosive y tiros, que ahora cuesta verlo el juego, un juego que era muy barato también, este Starkey and Hatch. Now Starsky likes his burgers, and anytime things get quiet, he's looking to eat. Así vemos un poquito de gameplay. Pero está bastante bien. Sobre todo el que haya visto esta saga de los años 70, últimos de los 70, principios de los 80. Right on the money. Persecuciones con el famoso coche de Starkey. Great shot. Watch the scenery, Starsky. Bueno, vamos ya por el penúltimo juego. Un juego rarete, portada feucha a más no poder. Este Godai Elemental Force de 3DO. Juego
bueno, interesante, no más. Era totalmente en español, castellano. Bastante rarete ahora el juego, ¿eh? Beat 'em up, como podéis ver. Your death is at hand. Y ya el último juego, otro juego que tengo de 505 y además precintado, este lo conseguí precintado, es este Shogun's Blade. Este era más fácil de encontrar. Este era Francia, Alemania, España. Juego de la serie 2500, como muchos de los juegos que distribuyó 505, de las 2500 yenes realmente, que era lo que valían estos juegos en Japón. Es un hack and slash como la copa de un pino, es decir, es hack and slash. Ahora, bueno, no, pero divertido sí. Y eso aquí, matar. Y por el precio que valía en su momento, no estaba mal. No sé si conocías este juego. Realmente, tú ves la portada y bueno, no te esperas que sea así, ¿no? Y bueno, hasta aquí los 110. Este es el 110 de hoy, del especial de hoy de PlayStation 2. Bueno, espero que os haya gustado. Hay cositas raras, cositas que no se ven tanto, buenos juegos menores, juegos mayores. Pero vamos, casi todo lo que tengo aquí, la verdad es que lo compré porque lo quería tener, ¿eh? La verdad es que PlayStation 2 fue una colección, ha sido una colección, que hemos ido comprando poquito a poco, van saliendo los jueguecitos y vamos comprando. Pues bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado, la verdad. Ya con esto, ya al siguiente especial de la semana que viene, el jueves, haremos la tercera parte de la colección. Otros 110 haremos. Y mañana recordar que tenemos especial de Super Rare Games. Todo el catálogo editado hasta la fecha por la gente inglesa, por la página limitada inglesa de Switch, y ahora algo de PlayStation 4 y alguna cosita de PC que están editando. Como estos mixtapes que están haciendo, que son unos USBs, que vienen unos cuantos juegos indies en sus USB. Así que mañana os espero aquí a las 8. Haremos ese especial de Super Rare que algunos me habéis pedido en algún momento, de todo el catálogo editado hasta la fecha de esta página inglesa limitada. Dice Pilder que le ha encantado el directo. Muchas gracias, Pilder. Theodore dice, ok, ha estado muy chulo. Miskitagua, estupendo el directo. Bueno, chicos, ya sabéis, si os perdéis algún trozo, nosotros siempre los subimos a YouTube. También los dejamos en diferido aquí en Twitch. Y en principio haremos toda la colección cada jueves. Nos quedarán ahora mismo unos 500, 600 juegos, o sea, unos 5 o 6 especiales más. Nos quedan para 5 o 6 directos más. Cada jueves haremos 100 y pico juegos. Hola Retro, dice, buen directo. Bueno, me encanta que os encante, ¿no? Como dirán, me encanta que os encante. Mañana estaremos otra vez. Muchas gracias, Miskitagua. Lo que me haga hasta mañana. Siempre está por aquí la guapísima. Así que mañana os espero viernes, especial de Super Rare, Switch. Y gracias a todos. No sé quién estará hoy en directo. Me parece que estaba... No sé si seguirá estando el bueno de Diego, último cartucho, que estaba entrevistando a gente del sector. No sé si estará en directo. Eterna Summon. ¿Eh? ¿Qué? Eterna Summon. Sí, el Eterna Summon. Estaba con la gente. Noctis. Y Eterna Noctis con los desarrolladores. No sé si estará en directo. Si está en directo, lo vamos a ir para allá.
Lo que pasa es que igual ya... No está, ¿no? No está en directo. Así que si no está en directo ya no sé dónde vamos. ¿Quién queréis que nos vayamos? No sé, ¿alguna predilección? ¿Nos vamos a Luis? ¿O está Luis por ahí? ¿Vamos a 16 bits, chicos? ¿Que está en directo? Venga, no vamos a ir a Luis. Está en directo, hace tiempo que no nos pasamos con Luis. Y mira, ya está haciendo cartelitos. Venga, vamos a Luis. Muchas gracias a todos, muchísimas a todas y a todos, muchísimas a guapas y guapísimos. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Hacer un show tag, a ver si puedo yo. Coffee, que siempre me equivoco. Bienvenidos a todos, pasaros por su canal cuando no estemos en directo. Estamos viendo cartelitos y mañana entre toda la gente que esté suscrita, si conseguimos alguno o pasado, hacemos el sorteo, Yo se lo voy a decir, oye José,